Empezamos. A ver, la clase del día de hoy, Grecia, Roma, ¿no? No sé si ustedes van a dar examen el día domingo, ¿no? Eso se lo estoy diciendo a todos los que van a dar el día de examen domingo, porque hay un examen de admisión el día domingo, pero creo que ustedes no, ¿no? Ustedes no dan, ustedes todavía son recontra jóvenes, pues, ¿no? Están 15, 16, 17, ¿no? Ahora algunos 18, 19, ¿no? Pero bueno, en el caso que den, ¿no? Porque puede ser que den, este domingo hay examen, creo, ¿no? O el sábado, algo así es. No soy muy bueno con la memoria, pero sé que uno de esos días hay examen. Entonces, en el caso que den, ¿no? En el caso que den, recuerden que Grecia y Roma es fija para el examen de admisión, ¿no? Igual que Chavín, ¿no? Chavín siempre viene, es un clásico examen de admisión. Así que, cuidado, he visto los exámenes del día sábado, del día viernes, los 2 días, ahí está, gracias Marcela, los 2 días. Y tengan cuidado, bueno, al menos en letras he visto que estaba un poquito complicada las preguntas, un poquito, ¿no? Porque te están haciendo pensar bastante la pregunta, lo cual me parece bien, porque la historia hay que pensarla, no solamente hay que memorizarla, no nos sirve mucho eso. Entonces, cuidado, repasen causas, ¿no? Consecuencias, etcétera. Vi una pregunta de la Revolución Rusa, 2 preguntas eran continuas. La de la Revolución Rusa estaba fácil, la de historia peruana sí estaba medio complicada, porque era sobre el, ¿cómo se llama? Ay, tiene un nombre. Sobre la Inquisición, era sobre la Inquisición, pero no le habían puesto Inquisición. ¿Qué le habían puesto? Requerimiento. Así que, cuidado, cuidado con eso, porque muchas veces o en la universidad va a buscar el nombre del otro para hacerte caer, ¿no? Como la vez que les mencioné lo de Siddhartha Gautama, ¿no? Que Siddhartha Gautama es, a ver, ¿quién es Siddhartha Gautama? A ver, al toque, respóndame, ¿quién es Siddhartha Gautama? ¿Qué me van a responder ahí? ¿Cuál es la chapa de Siddhartha Gautama? Ahí está, muy bien, muy bien. Si me ponías chacalón, te metí un cabezazo, ¿no? Buda, pues, no, Buda, muy bien. Y vino Siddhartha Gautama y la mayoría de personas, profesor, de vida Buda, me dijeron, ¿no? Para meterle un cabezazo, ¿no? Porque vino Siddhartha Gautama, pues, ¿no? Eso es lo que iba a venir. Así que tengan cuidado, la en este caso, sacó Inquisición y ¿qué puso? Requerimiento. Así que, por ahí, ¿no? Cuidado con eso. Bien, entonces empezamos la clase el día de hoy, siendo 3 y 5, esperando que se conecten más, ¿no? Ya pasamos el número 22, 23, ahí está, más 23 dice, ¿no? Si somos 20, 28, 29, ¿no? Conmigo 30. Bien, Grecia, ¿no? Esta clase es grande, gigante, Grecia, Roma, Grecia es una clase que puede durar 2 semanas, 3 semanas y cada día todavía haciendo una clase de Grecia, porque es extenso, ¿no? Es extenso. Y te imaginas a un griego aprendiendo historia de Grecia, de sufrir, ¿no? Porque, che, que Grecia es gigante, ¿no? Su historia, sobre todo. Bien. Entonces, lo que está mostrando aquí el mapa, un inicio, es para que tú te ubiques geográficamente dónde está Grecia, ¿no? ¿Qué partes de Grecia hay, ¿no? Las que están cercanas al mar Egeo, las que están cercanas a lo que es la zona del Asia Menor, ¿no? Las que están aquí, pero ya no está el cursor. Bueno, a ver. Qué raro, ¿no? No hay Han cambiado el modelo del PowerPoint, o estoy loco. Bueno, uy, no me sale. Qué raro. No puedo señalar la pantalla. Bueno, pero ven mi cursor, por lo menos, ¿no? ¿Ven el cursor? ¿Ven que estamos viendo el cursor? No, No, uy. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No ven el cursor. Qué raro. Está medio raro. Bueno, para que tengan la idea, no lo mencionaré porque si no no lo van a entender. Donde dice Jonia, al lado derecho, ¿no? Donde dice Efeso, Mileto, Troya, esa es la zona del Asia Menor, ¿no? Asia Menor, toda esa zona donde dice Nosos, Creta, es la zona de islas, ¿no? Que tuvo Grecia, ¿no? Ahí están al inicio la mayoría de las culturas de Grecia, ¿no? Esa zona es llamada la zona peninsular, ¿no? Donde están los Balcanes, Esparta, Atenas, etcétera, ¿no? Y esta zona llamada la Magna Grecia es la zona que está pues no pegada a Italia, ¿no? Estas son las dos Sicilias, ¿no? Aquí. Y de ahí van a ser Roma, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los aportes de Grecia a la humanidad?
millones de aportes, ¿no? Uno de los más importantes es el término democracia, ¿no? Un término que creó sobre todo Atenas, ¿no? Que es un término debatido en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque democracia es a veces muy, ¿cómo decir la palabra? Es muy, ambicioso. ¿Por qué? Porque no hay una democracia perfecta, ¿no? Por ejemplo, el caso de alguno de ustedes de vivir en San Juan de Lurigancho, ¿no? Profe, estoy sin agua desde hace una semana. Claro, cierto. Pregunta, si hubiese sido el derrame de desagüe, etcétera, de cañerías rotas en Miraflores o algo, ¿tú crees que hubiese demorado una semana en volver el agua? Obviamente la respuesta es no. Profe, no, que eso está mal, ¿cómo hablar así? Bueno, es que en realidad muchas veces se le presta mucho mayor atención a los distritos centrales que a los distritos de periferia, ¿no? Que son los conos. Entonces, la democracia no funciona en realidad, pero es lo mejor que tenemos. Esa es la triste realidad de nuestras vidas. Es como que te digan, profe, el capitalismo funciona. El capitalismo no funciona, pero es lo mejor que podemos tener, ¿no? Porque el comunismo no funcionaría, obviamente. El anarcosindicalismo, el anarcocapitalismo y etcétera de cosas no van a funcionar. Pero tenemos, entre comillas, lo mejor que es el capitalismo. No es lo mejor, pero a nada. Bien, otros aportes, filosofía, lógica, no género literario, dramaturgia, no estética, oratoria, las olimpiadas que hasta ahora se mantienen, el método científico planteado por Aristóteles y toda esa gente, ¿no? Bien, todos son los avances que va a dar, pues, no, Grecia para la humanidad. Entonces vamos a ver cómo que se va desarrollando Grecia. Bien, primero vemos los periodos históricos, hay civilizaciones prehelénicas y civilizaciones helénicas, ¿no? Ahí vemos cada uno está, ¿no? Han hecho sus periodos con años. En el caso de las civilizaciones helénicas, que es en el periodo clásico, ahí dentro del periodo clásico, también después del periodo clásico, es que va a venir el periodo de Alejandro Magno, ¿no? Que es el periodo máximo de helenización, porque es el contacto que va a haber entre la cultura oriental y la cultura occidental, ¿no? Que en este caso es Grecia, ¿no? Y su fusión, ¿no? Bien, entonces comenzamos con este periodo, el periodo de las civilizaciones prehelénicas, que es un periodo discriminado, un periodo que muchos dicen, pero eso ahí no importa, no hubo nada, ¿no? Bueno, no es tan cierto, sí tuvo sus cosas importantes. Primero, civilización cretense, que va del año 2500 a 1500 de Cristo, tiene otro nombre también, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre de la civilización cretense? Los que han visto Caballero del Zodíaco lo pueden saber, ¿no? Profe, yo Caballero del Zodíaco he visto, yo sé cómo se llama esa civilización también. En vez de cretense tiene otro nombre, es uno de los jueces del inframundo. ¿No han visto Caballero del Zodíaco? Ya, muy virgen, ¿no? Ya, olvídenlo. Ya voy a ponerlo ahí, ¿no? Talento mi internet, ahí está. Espera. Ah, ahí está, ¿no? Mi internet está lento, pero lo han puesto por ahí. Muy bien, ¿no? Ahí Marcela Patricia, excelente. Minoica, ¿no? Minoica, ¿por qué? Ahora que lo pongo ahí, ¿no? Porque viene de Minos. Profe, ¿quién es Minos? Uno de los tres jueces del infierno, ¿no? De Caballero Zodíaco. No, mentira, es un rey que existe en Creta, un rey Minos, que tiene una historia fantástica, que dicen que él creó, pues, ¿no? Un laberinto, ¿no? Bueno, él no lo creó. ¿Quién fue? Dédalo, ¿no? Y su hijo. Crearon este laberinto donde entra Teseo y mata al Minotauro y salva a Adriana, etcétera, ¿no? Bien, entonces en honor a este señor Minos, que también se le llama civilización minoica, o sea, por ahí lo he mencionado muy bien, civilización minoica, es el nombre fantástico que se le pone, porque el rey Minos en verdad sí existió, pero tiene un cuento, como una fábula fantasiosa, ¿no? No sé si han visto ¿cómo se llama? El narrador de cuentos, no sé alguno de ustedes, es muy vieja para ustedes, yo sé que es extremadamente vieja, es de mi época el narrador de cuentos, y eso cuando yo era niño, así que para ustedes debe ser, pero súper, ¿no? Pero si tienen Amazon o si tienen YouTube nada más, para distraerse, ¿no? Tan, porque son los cuentos, ponen el narrador de cuentos, y ponen los cuentos griegos, ¿no? Son creo que 8 cuentos que te cuentan unos cuentos, valga la super mega redundancia de hablar de cuentos, y te cuentan cuentos, ¿no? Que son muy buenos. Por ahí dice, ¿no? Rosaura, yo sí lo vi, excelente, ¿no? Muy buena, muy entretenido, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la civilización cretense, una cosa pequeña nada más porque nadie la considera, pero en realidad la civilización cretense fue importante, ¿no? Según los arqueólogos, tuvo 4 periodos de periodización, ¿no? Prepalacial, protopalacial, neopalacial y pospalacial. Ninguna viene en el examen de admisión, así que tranquilo, solo estoy mencionando nada más, ¿no? Bien, cosa importante de ellos, la talasocracia, ¿no? Profe, ¿qué es la talasocracia?
La talasocracia es el gobierno de las personas del mar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ejercen su poder sobre el mar. ¿En qué sentido? Mediante flotas en comercio, ¿no? En este caso, las primeras, esta civilización minoica tenía comercio. Muchos creen que en realidad solamente se dedicaron al comercio, ¿no? Profe, eran comerciantes, de eso vivían. Falso. Falso, así como en Perú que te dicen que los chinchas fueron comerciantes y que fue su actividad principal el comercio, eso es mentira, ¿no? La actividad principal en Chincha fue la agricultura. Y otra de las actividades, también, ¿cuál fue? El comercio. En este caso, parecido, ¿no? Parecido, sí. Hay una talasocracia, que es el gobierno de los señores del mar, pero en este sentido, se puede decir que dentro de Nosos, toda esta zona, ¿no? La zona de las islas, va a haber bastante agricultura. Profe, ¿qué van a sembrar aquí? Van a sembrar lo que son cereal, olivo, legumbres, algarrobo, ¿no? Higueras. Y gracias a este excedente productivo de agricultura es que ellos van a poder también, ¿qué cosa? Realizar manufacturas. ¿A qué me estoy refiriendo? Manufacturas, me refiero pues al arte de hacer manualidades, ¿no? Como cuál, profe. Va a haber alfareros, va a haber carpinteros, escultores, vidrieros, herreros, orfebres, curtidores, tejedores, pintores, entre otros, ¿no? Que van a empezar a hacer manufacturas y estas manufacturas que van a pasar, se van a empezar a vender. ¿Dónde se venden, profe? Se van a empezar a vender en distintas zonas, ¿no? En distintas zonas, por ejemplo, cerca a lo que es el Asia Menor, cerca también lo que es África, ¿no? Se empiezan a vender, hay un intercambio de cosas, ¿no? Por ejemplo, como se dan estos productos, se adquiere otros objetos de lujo, piedras preciosas, etcétera. Entonces, gracias a esta agricultura extensiva, ¿no? Que existió en Grecia, es que ellos pudieron, ¿qué cosa? Ellos pudieron recién pues también hacer este comercio, ¿no? Que surge ahí. Bien, ahora la pregunta viene, ¿no? Profesor, ¿por qué desaparece la cultura minoica? ¿Qué sucede? Muchos dicen, ¿no? Que simplemente fue ¿cómo se llama? ¿No? El asalto de los príncipes aqueos, ¿no? Lo que terminó por destruir a la civilización minoica, pero en realidad no es tan cierto, ¿no? La civilización minoica, lamentablemente en la zona de Nosos, ¿no? Esta zona que está llena de islas, tuvo pues desastres naturales, como cuál, profe? Por ejemplo, una erupción volcánica, ¿no? Ya lo han demostrado los arqueólogos, han encontrado sedimentos de cenizas, eso quiere decir que hubo una erupción volcánica fuerte, lo cual, pues, como tú sabes, cuando revienta un volcán, ¿qué sale? Más allá de la lava, sale la ceniza, ¿no? Las cenizas cuando llegan a lo que es la zona de agricultura, mata toda la agricultura, ¿no? Ya no se puede comer. Entonces, este gran, esa gran erupción volcánica, ¿no? A eso súmale el maremoto que hubo por la erupción volcánica, ¿no? Y más toda la ceniza llevó a que esta zona de las islas, ¿no? Tuviera, pues, ¿no? Prácticamente un abandono y su economía empezara a irse cuesta abajo. Por lo tanto, aquí los príncipes aqueos llegan a estos lugares, ¿no? Y encuentran el lugar, pues, devastado, destruido y van a poder lograr también su invasión, ¿no? Una invasión gracias a que hubo un desastre natural y bueno, entraron, ¿no? Debido al desastre natural es que también la civilización minoica decae y va a ser fácilmente invadida, ¿no? Por los aqueos. Bien, sin embargo, Nosos se mantuvo todavía como palacio importante, ¿no? Hay que recordar eso. Bueno, entonces aquí entramos a lo que es la civilización micénica, ¿no? Hay una invasión aquea, ¿no? Como menciona ahí, Liga Aquea, domina Creta y Troya. Sin embargo, aquí hay una cosa importante que hay que hablar, ¿no? Es el caso de Troya. Vamos a ir rápidamente a la separata número. Aquí está, ¿no? Profe, ¿qué tiene que ver las guerras médicas? Olvida las guerras médicas un rato. Vamos a usar el mapa que está aquí, ¿no? Que lamentablemente no sé por qué no tengo el lápiz, ¿no? Porque me gustaría señalar la pantalla, ¿no? Usar alguna opción lo he hecho mal. No, simplemente no está, no sé por qué. Bueno, medio raro. En fin. Bien, esta zona donde dice Imperio Persa, ¿no? Y en la zona de arriba donde están los puntitos rojos, no sé si logras ver Bizancio. Y antes de Bizancio donde está Cícico y donde está Lampsaco, prácticamente esta zona de aquí. Esta zona de aquí te da acceso hacia un mar. Esta zona de aquí es el mar Egeo y toda la zona es el mar Mediterráneo, ¿no? ¿Alguien sabe qué hay arriba de Bizancio? ¿Cómo se llama este mar que está arriba de Bizancio? A ver, lo que le gusta es geografía. Ah, ya, no importa, yo lo digo.
La zona que está arriba de Bizancio llamado el Mar Negro. Bien, ahora tú me preguntarás, profe, ¿por qué es tan importante? Es tan importante esta zona, ¿por qué? Porque la parte antes de Bizancio, donde está ubicada Troya, ¿no? Donde está ubicada Troya, esta zona es importante. ¿Por qué? Porque Troya era el acceso hacia el comercio del Mar Negro. Pero no solamente era importante el acceso hacia lo que era el Mar Negro, no solamente por el hecho de que hubiera ahí colonias con las cuales comerciar, ¿no? Sino que dentro de lo que está esta zona, para entrar al Mar Negro, ¿no? Que era la entrada a la protegida Troya, en toda esa zona pues no vamos a encontrar minas, van a haber minas, ¿no? Entonces, la mayoría de los reyes micénicos lo que buscaban con la destrucción de Troya era poder tener acceso, ¿qué cosa? A las minas de Troya, ¿no? A las minas que estaban ubicadas en esa zona, ¿no? Donde estas minas, pues, no eran lugares que ellos perseguían para poder también realizar un tipo de comercio mucho más grande. Entonces, en realidad, esto que te han dicho, pues, ¿no? De que Troya fue una pelea por Helena, no, no es tan cierto, ¿no? Bueno, en realidad es un cuento nada más. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué lo enfatizo? Porque ya viene en pregunta examen de admisión lo que estoy mencionando, ¿no? Ya viene en pregunta examen de admisión esto sobre por qué se invadió Troya, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas de la invasión a Troya? Entonces, muchos creyeron que era, pues, no, simplemente por el comercio. No, en realidad, la causa verdadera de la invasión a Troya es por el acceso a las minas que protege Troya, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado, porque esto ya vino en pregunta examen de admisión y la pueden repetir. Así que ahí, cuidado con lo que viene con Troya, ¿no? Bien, entonces ya sabemos aquí que Troya va a caer por eso. Y aquí esta civilización micénica va a empezar a ampliar su comercio, ¿no? Ya va a llegar a Egipto, va a llegar también a la que es la zona del Asia Menor, ¿no? Va a llegar a la zona pues, no, occidental del mar Mediterráneo. Se va a expandir el comercio griego, ¿no? Por ahí. Bien. Ahora, la pregunta viene otra vez, ¿no? Profesor, ¿y qué pasó con la civilización micénica? Simplemente aparecieron, ¿no? Los que están ahí, los jonios, dorios, ¿no? Y destruyeron todo. En realidad no es tan así, ¿no? No es tan lineal hablar de eso, ¿no? Hay varias causas de por qué sucede esto, ¿no? ¿Como cuáles? Causas externas más que todo, ¿no? Por ejemplo, externas, ¿qué puede ser, ¿no? Eh, Fenómenos naturales, ¿no? ¿Cómo qué? Como terremotos, cambios climáticos, sequías, ¿no? Y eso hay que sumarle los conflictos internos que van a haber ahí, ¿no? ¿Por qué? Aumento de la demografía, desestabilización económica, enfrentamientos sociales, etcétera, ¿no? Ahora, la evidencia arqueológica, ¿cómo te dice que hubo ahí un enfrentamiento social? Porque se encontró la mayoría de los palacios quemados, incendiados. Obviamente no lo va a incendiar la persona que vive adentro, ¿no? Sino que lo va a incendiar las protestas, ¿no? Incendiaron los lugares, ¿no? Los palacios que estaban ahí, que eran importantes, ¿no? Por lo tanto, ahí se da cuenta que hubo, pues, ¿no? Un enfrentamiento social álgido, ¿no? En estas clases que existían aquí. Entonces, ya con estos conflictos, ¿no? Más las sequías, etcétera, ya la civilización micénica estaba decayendo. Esta caída que tiene la civilización micénica permite, ¿no? Permite que pueda pues haber una invasión pues no que encontró que ya habían problemas, que estaba colapsando las situaciones, ¿no? Por lo tanto, aparecen los famosos pueblos, pueblos del mar, ¿no? Estos pueblos del mar son los que invaden, ¿no? Que estamos refiriéndonos aquí a los jonios, eolios y dorios, ¿no? Que van a invadir pues esta zona de prácticamente todo Grecia y van a dar por terminado la civilización prehelénica, ¿no? Ahora, todo este periodo donde ingresan y van a estar en constante batalla y constante pelea, va a ser llamado, ah, disculpen, va a ser llamado el periodo oscuro, ¿no? Vamos a ver aquí un periodo oscuro, que en realidad muchos enfatizan aquí que el periodo oscuro fue una época donde no hubo nada trascendental, que la cultura se atrasó, que ahí quedó todo, bueno, en verdad no es tan cierto, ¿no? Este periodo oscuro que va a dar paso al periodo arcaico, vamos a ver, pues, ¿no? Que ya hay un tipo, ¿no? De creación de polis. No estamos hablando ya de una polis constituida, pero en este periodo oscuro ya vemos que se van juntando las polis, ¿no? Ya van apareciendo un tipo de polis, un tipo de organización totalmente diferente, ¿no? Ahora hay que recordar que en esta época oscura también
vamos a ver los primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, tampoco es que la época oscura no hubo nada, ¿no? Ahí apunta, ¿no? En esta época oscura se dan los Juegos Olímpicos, ¿no? Bien, y también Grecia va a empezar a orientalizarse. Profe, ¿qué significa eso? ¿Qué vamos a ver? Pues no, que Grecia va a fijar su mirada hacia la zona oriental, ¿no? Es decir, hacia el Asia Menor, ¿no? Bien, entonces, ya nos damos cuenta ahí que el camino hacia el paso, ¿no? De lo que es lo arcaico, ¿no? La civilización arcaica, nos damos cuenta que ya hay un formamiento, hay una formación de cultura, una formación de polis, ¿no? Que se va a consolidar cuando entremos en el periodo arcaico. En este periodo arcaico que vemos aquí del 800 al 490 a.C., nacen ya las polis consolidadas, ¿no? ¿Qué son las polis? Las polis, ¿no? Como dice ahí, unidad, ¿no? Pues la poli es un lugar consolidado que tiene instituciones, tiene un tipo de gobierno, un tipo también un tipo de ver la economía, un tipo también, ¿no? de fuerza militar, ¿no? Y todo esto va a juntar lo que son idioma, religión, costumbres, ¿no? Por eso que hay polis diferentes, ¿no? Pero las polis más representativas, ¿cuáles fueron? Atenas y Esparta, ¿no? Bien. Ahora, en este periodo llamado de colonización, en periodo de colonización, Grecia se expande, ¿no? Entonces, en este mapa que estamos viendo aquí, ¿no? Todo lo que estamos viendo, esa es la expansión máxima que tuvo Grecia. Todo lo que ves ahí. Gracias a, bueno, ¿en qué periodo se dio? En el periodo de colonizaciones, ¿no? Bien, en el arcaico, no me vayas a olvidar. Bien, entonces pasamos a que podemos hablar del periodo clásico, que es el periodo más conocido de Grecia, donde va a surgir la máxima hegemonía de dos polis, ¿no? Atenas y Esparta, que siempre van a estar en conflicto ellos dos, ¿no? Bien, entonces, vamos con la primera, Esparta, ¿no? Que seguro muchos de ustedes deben de haberla, pues, no visto, ¿no? De repente han visto la película 300, que tiene algunas cosas ficticias, ¿no? No todo es totalmente cierto lo que vamos a ver en 300, ¿no? Si bien, pues, hay cosas que son verdaderas, como el caso, pues, ¿no? De la formación que tienen los niños espartanos, o la falange que representa Esparta, hay que darnos cuenta que también aquí no todo es verdadero, ¿no? No todo. Por ejemplo, el hecho de los... ¿No si vieron esa parte cuando Leónidas va a hablar con los eforos, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? Esa parte cuando Leónidas va a hablar con los eforos, son unos viejitos, ¿no? Medio mañosos que están ahí, ¿no? Hablando cosas, ¿no? Bueno, que en realidad no aporta mucho a la realidad histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque los eforos son parte del gobierno y no son cinco viejitos que están ahí, ¿no? Fumando y haciendo locura, no es eso. Pero vale la pena verlo como para entender un poco lo que es la falange espartana, ¿no? Y cómo estuvo, pues, ¿no? Constituida. Bien, en este caso, ¿no? En este cuadrito no está bien explicado, así que vamos dos cuadros más adelante. Aquí he hecho un cuadro y yo lo he agregado donde vemos los sistemas políticos tanto de Esparta como de Atenas, ¿no? En este caso de Esparta, vemos, ¿no? Que hay una monarquía espartana que está conformada por dos reyes. Estos dos reyes eran elegidos de dos dinastías, ¿cuál? La Ágida y la Europontida, ¿no? Entonces la Europontida y la Ágida elegían a veces constantemente el rey, ¿no? Porque hay un rey religioso y un rey guerrero. Entonces podría ser que de alguna vez salga de lo que es la Lágida un rey religioso o un rey guerrero, ¿no? Se turnaban a veces. Bien, ahora, no es que como hubiera un tipo de monarquía, no es que vamos a ver aquí que tanto el rey, ¿no? El rey militar como el rey religioso son los que mandan. En realidad no. No son ellos dos los que tienen el poder absoluto de todo este gobierno espartano, ¿no? ¿Quiénes eran los que tenían mucho más poder? Eran los eforos. ¿No? Cinco eforos que eran elegidos, pues, en cierta medida de los pueblos más representativos de Esparta. Se elegían a los eforos y estos eforos se encargaban, ¿no? de ejecutar leyes, ¿no? Que tenían que ser, pues, primero hechas por la Jerusia, ¿no? Pero estos eforos no solamente ejecutaban las leyes, también tenían, ¿qué cosa? Tenían funciones judiciales y supervisaban la acción del rey. Como si te das cuenta ahí, el eforo tenía un poder muy grande, ¿no? Un poder muy consolidado, parecido después a lo que es el Senado romano, ¿no? Bien, la Jerusia, ¿no? Un consejo de 28 ancianos encargados de dictar o modificar leyes, ¿no? Ellos intervenían en algunos casos judiciales de gravedad, ¿no? Como menciona ahí, eran elegidos por un periodo de un año. Y por otro lado tenemos a la Asamblea Popular o APEA, ¿no?
que estaba, bueno, formada por todos los ciudadanos mayores de 30 años, ¿no? Bien, ¿no? Aprobaban o vetaban las propuestas legislativas de la Jerusalén. Bien, entonces nos damos cuenta aquí que el que tenía mucho más poder dentro de este sistema político espartano, ¿quién era? ¿No? Los eforos, ¿no? Los 5 eforos elegidos. Que si bien eran ratificados, ¿no? Y elegidos por la Asamblea Popular o Apeya, hay que recordar que ellos tienen también un poder muy grande, como es el de ejecutar las leyes y también como supervisar la acción de los reyes que estaban pues gobernando, ¿no? Bien. Ahora, vamos a lo que es la organización social de Esparta, ¿no? En este caso, vemos 3 tipos de organización social, como es el Moi, el Perieco y los Ílotas, ¿no? Ahora, vamos al principal, ¿no? El Homoi. ¿Por qué digo el principal? Porque del Homoi era donde se formaban, pues, ¿no? El cuadro militar espartano, ¿no? Este cuadro militar espartano que recibía un tipo de educación espartana muy fuerte, ¿no? ¿Cuál? ¿De qué estoy hablando? Del sistema educativo espartano llamado la Agogé, ¿no? Que es un sistema, pues, donde todos los homois, ¿no? Con excepción solamente de los herederos reales, tenían que recibirla. En este caso, los homois desde niños eran prácticamente educados en ese sistema llamado la Ágoge, ¿no? Vamos a anotarlo. Agogé. Ahora, ¿de qué trataba ese sistema de Agogé? Ese sistema de Agogé, pues, ¿no? Desde niño verificaban si eras apto para poder, pues, pertenecer a lo que eran los homois. Profe, ¿cómo verificaban eso? Los ancianos, como tus padres, verificaban, pues, ¿no? Si tú eres una persona apta para poder pertenecer a un cuerpo militar. En el caso de que tu salud y configuración física no eran aptas ni aprobados, ¿qué pasaba? El recién nacido tenía que ser, pues, no, eliminado. Así de simple, ¿no? Lo mataban al recién nacido, ¿no? Una locura era esto. Entonces, este recién nacido era arrojado, ¿no? A lo que son los depósitos de los expuestos, en este barranco llamado, pues, ¿no? Del Monte Taigueto, ¿no? El Monte Taigueto, si tú, pues, no eras una persona apta para poder pertenecer al cuerpo militar de los espartanos, agarraban a tu bebé y lo tiraban a un monte. Obviamente, pues, no servías para nada. Bien, una vez que ya eres aprobado, ¿no? Estabas con tu madre hasta los 7 años. Pasados los 7 años, el niño tenía que abandonar la casa e ingresar a uno de los cuarteles, ¿no? Ingresaba a un cuartel bajo la supervisión del Estado que te daba un tipo de educación, una educación colectiva con otros jóvenes. Sin embargo, a los 12 años ya eres instruido de forma, pues, ¿no? En lo que es un llamado a la instrucción militar, ¿no? Aquí te enseñaban a manejar armas, ¿no? Te enseñaban a pelear, te enseñaban a también formar parte de lo que era la falange espartana, ¿no? Bien. Y una vez que ya cumplías los 20 años, ¿no? Una vez que ya habías cumplido los 20 años, ya había forma, ¿no? De que en cierta medida tú ya pudieras pertenecer al ejército, ¿no? Una vez que ya pertenecías al ejército, ¿qué pasaba? Ibas a las primeras campañas militares y estabas mirando o ayudando como escudero o en la parte de atrás de la falange, ¿no? Tenías que ver cómo se formaba la falange, ¿no? Y ya una vez que ya estabas en las primeras campañas militares, ya a partir de ese momento ya pertenecías al cuerpo militar espartano, ¿no? Bien, entonces ya aquí vemos pues no algo trascendental, ¿no? Que prácticamente pues un espartano para entrar en guerra era formado desde una temprana edad, ¿no? Por eso su eficacia para poder pelear, ¿no? Bien, entonces de esta forma ya vemos, pues, ¿no? Cómo estuvo conformado, ¿no? Eh, la educación militar espartana. Bueno, ahora muchos se preguntarán, ¿no? Profesor, ¿y qué pasaba con la gente que se escapaba, que no quería hacer no quería recibir el entrenamiento, o cuando iba a la guerra se escapaba, etcétera? Bueno, ahí hay otras divisiones también de la población. Te lo dejo ahí como dato. Recuerda que también acá hay hijos bastardos, ¿no? En el caso de que un homoy tenía, pues, no, hijos con periecos o ílotas, se le consideraba bastardo. Sin embargo, tenía algún tipo, pues, ¿no? de derecho, ¿no? Entonces, ahí te anoto. Algunas cosas, ¿no? No son necesarias porque no vienen para el examen de admisión.
que no te preocupes, pero como datos interesantes te pongo algunas cosas de otro tipo de personas que estaban dentro de la organización social espartana, ¿no? Bien, ahora vamos con Atenas, ¿no? Atenas considerado la cúspide de la democracia, etcétera, ¿no? En este caso, Clístenes va a ser la persona que, ¿no? Organiza todo este sistema hecho, ¿no? Esta organización política, ¿no? Por eso lo consideran el padre de la democracia. Bien, ahora, como te das cuenta aquí en la organización social que estamos viendo de Atenas, ¿no? Está el ateniense, disculpen, el meteco y el esclavo, ¿no? El caso del ateniense era ciudadanos varones con derechos políticos, los únicos. Y ahí viene la premisa, ¿no? Si todo es una democracia, no se supone que en la democracia deben entrar todos, pero si te das cuenta ahí en Atenas, solamente los atenienses tenían derecho, los metecos y esclavos no. Entonces ahí vemos algo totalmente, pues, no, diferente, ¿no? Bien, atenienses, ciudadanos varones con derechos políticos. Ciudadanos varones. Eso quiere decir que la mujer no tenía ningún rol dentro de lo que era la sociedad griega. Igual en la sociedad espartana, la mujer tampoco cumplía un rol muy importante. Entonces ya desde aquí vemos pues, ¿no? Que lamentablemente a la mujer se le va quitando un rol que antes había tenido, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia la mujer tenía roles importantes, ¿no? En Egipto vemos que hay también faraonas, ¿no? En el caso también de lo que vemos aquí en las culturas prehispánicas, vemos que también hay mujeres que son gobernantes, como es el caso de la dama de Cao, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que, bueno, ya hay un tipo de predominancia, se puede decir, ¿no? Del hombre, ¿no? Lamentablemente, lo vuelvo a decir, ¿no? Bien, ciudadanos varones con derechos políticos. En base a eso es que se forma esta organización política, que lo vamos a ver aquí más adelante, que está mejor explicado. En este caso, democracia ateniense, Consejo de los 500 o Bulé, ¿no? Pero bueno, todo esto que estoy mencionando, la democracia ateniense, parte de qué cosa, de la Asamblea Popular o Eclesía, ¿no? De esta asamblea, que estaban agrupadas en 10 tribus, de cada tribu se elegía, ¿no? Por ejemplo, 10 estrategas, ¿no? Eso quiere decir que salía uno de cada tribu, ¿no? 10 arcontes, uno de cada tribu, ¿no? Se elegía de cada tribu 50 para que sea parte del Consejo de los 500 o Bulé, y se elegían entre 20 y 600 para que sean parte del Tribunal Popular de los Eliastas. Entonces, si te das cuenta, en cierta medida lo que buscó Clístenes es que todas las tribus estén representadas, todas. Y en verdad estaban representadas, ¿no? Porque había pues una persona ¿no? De cada tribu que estaba dentro de un cargo político, como los estrategas, arcontes, Tribunal de los Eliastas, o el caso de lo que es el Consejo de los 500 o Bulé. Entonces, se puede decir que al menos para los atenienses sí había un tipo de representación. Ahora, para los demás no había, ¿no? Pero ahí te das cuenta si existe, ¿no? Bien, entonces, esto que vamos a ver, los arcontes se encargan de asuntos administrativos, religiosos, los estrategas, como suena su nombre, ¿no? Se encargan del ejército y con el tiempo sustituyeron a los arcontes. Tribunal Popular de los Eliastas, ¿no? Entre 200 y 600 jueces administran la justicia, ¿no? Como menciona su nombre. Bien, entonces, esta configuración que tenemos entre los sistemas políticos, si te das cuenta, son muy diferentes, ¿no? En el caso de Esparta, el que tiene mucho más poder son los eforos, y en el caso de los atenienses, buscan que la mayoría de las tribus estén representadas en las decisiones políticas, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre ellos dos. Bien, antes de pasar a hablar de lo que es las guerras médicas, ¿tienen alguna pregunta? Por ahí una pregunta, algo que no quedó claro. Nada. Bien, tomaré su silencio como que han entendido todo. Pero si tienen alguna pregunta, pueden preguntarme cuando quieran. Hay una pregunta. Profe, ¿Roma y China tuvieron algún tipo de contacto? Mm, es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí tuvieron un tipo de contacto. ¿Por qué me viene la pregunta? Bueno, todavía no llegamos a Roma, pero rápidamente lo respondo. Pero este mapa está horrible. Este mapa está mejor. Mira, esta zona que dice el Imperio Persa
y más arribita donde dice Bizancio, es donde se conecta prácticamente la zona oriental y la zona occidental. En otras palabras, Europa y Asia. Entonces, para esa época, la ruta de la seda ya existía, ¿no? Ya había un comercio en caravanas. ¿Entre quiénes? Entre asiáticos, ¿no? Musulmanes y chinos. Pero también llegaban algunas especies hacia dónde? Hacia la zona de Occidente. ¿Mediante qué? Mediante la ruta de la seda. Entonces, si tú me dices, profe, Roma y China tuvieron algún tipo de contacto, contacto más que todo comercial, porque las conquistas de Roma no llegaron hasta China, para nada. No, no llegaron a China, ¿no? Hay que recordar que Alejandro Magno tampoco llega a tener contacto con los chinos, ¿no? A pesar que Alejandro Magno se expandió prácticamente cerca, ¿no? Llegó a la India, no llegó a tener contacto con los chinos directamente, por ejemplo, en guerra, ¿no? Pero el contacto comercial sí existe, ¿no? Sí existe aquí. Bien, buena pregunta. Eh, si tienen alguna pregunta más, pregunten con confianza. Yo sé que este tema genera demasiadas preguntas. Bien, entonces vamos a esta parte, ya aquí vamos a ver lo que es prácticamente el fin, ¿no? de la hegemonía de las grandes polis, me refiero a Atenas y Esparta, ¿no? Porque empieza el comienzo de las grandes guerras, ¿no? En este caso las guerras médicas, ¿no? Guerras médicas que vamos a ver aquí. Ahora, te preguntarás, profe, ¿y por qué suceden las guerras médicas? Bueno, es costumbre del humano, ¿no? Pelearse por hegemonía, pelearse por territorios, así que no debería de sorprendernos. Bueno, en este caso, vamos a ver aquí que empieza, pues, ¿no? Una disputa entre qué, entre el Imperio Persa y entre Grecia, ¿no? En este caso, el señor Darío primero, que había sido la persona que había logrado expandir prácticamente todo el imperio persa, ¿no? Porque la pre ya no lo dice, ¿no? Y en realidad ya ni viene en pregunta de examen de admisión, pero hay otras culturas que se desarrollan a la par de Grecia, Roma, ¿no? Etcétera, como es el imperio persa, ¿no? Como es China también, como es el imperio mongol, ¿no? Y etcétera, de culturas importantes que no se han mencionado, pero que tienen trascendencia. En este caso, el Darío fue uno de los, o fue, ¿no? Uno de los más grandes conquistadores, ¿no? Entonces, Darío se había expandido y había llegado hasta la zona, ¿no? del Asia Menor y estaba pensando invadir, ¿no? lo que era la zona occidental. Por eso, profe, ¿Heródoto era de Grecia o cómo así fue que escribió sobre la Guerra Media? Sí, Heródoto era de Grecia. Justo Heródoto fue de los que estuvo, pues, ¿no? en esta, cercano a lo que fue el siglo de Pericles, ¿no? Entonces, Heródoto escribió prácticamente las guerras médicas, ¿no? Y ahí viene el error, ¿no? Muy buena pregunta. Se llama guerras médicas. Dice, profe, ¿por qué se llaman guerras médicas si pelearon contra el imperio persa? Bien, porque Herodoto en su libro escribe que están peleando los medos contra Grecia, pero no son los medos es otro tipo de cultura, que no son los persas, ¿no? Entonces, ellos creyeron que estaban peleando contra los medos, pero en verdad no, era contra los persas. Entonces, por este error que tiene Herodoto en su libro es que se llamó guerras médicas. Pero en verdad no tiene nada que ver, no son contra los mismos persas, ¿no? Buena pregunta, sí, Herodoto es de Grecia y efectivamente él fue el que escribió estas guerras médicas, ¿no? Por eso que se sabe con exactitud los días de la batalla, las causas de la batalla, ¿no? Hay que recordar que Herodoto es algo importante en la historia. ¿Qué es Herodoto en la historia? Al inicio, en la primera clase, lo mencionan. Herodoto es el... El primero en describir un conflicto. El padre de Ya, la muy historia. bien. Ah, ahí está, muy bien. Pero lo que mencionaste también, importante. Gracias por haberlo dicho. Los dos respuestas muy buenas. Herodoto es el primero en mencionar conflictos y también es el padre de la historia por eso, ¿no? Porque es el primero en anotar un tipo de conflicto bélico, pero ya esto para la historia misma, ¿no? Para los historiadores es importante porque Herodoto trata de buscar causas humanas a la guerra, ¿no? En otras palabras, la típica cuando hay conflictos bélicos es decir, no, que este me insultó, que este lo otro, ¿no? Que se dio porque este era avaro, no. Herodoto trata de buscar que las causas verdaderas de las guerras médicas es por los mismos humanos, que el humano es que busca la guerra por un motivo X. Y hay causas de guerra, ¿no? No es porque yo me creo superior, etcétera, ¿no? Hay un motivo detrás de algo, ¿no? Y esto es importante para la historia, ¿no? Porque la historia no trata de explicarte o narrarte hechos, no trata de explicarte por qué pasaron estos hechos. Ahora, pregunta ahí, dice,
Entonces, si en el examen preguntan el motivo del por qué se les llamó guerras médicas, sería por error del otro. Puede ser, es muy probable, pero no vienen esas preguntas, ¿no? No te preocupes, no va a venir algo así. Ha venido pero hace 20 años, ¿no? Cuando las preguntas no eran deco, ¿no? Cuando las preguntas eran quién descubrió América, en qué año se dio la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando todo era memorístico. Ahora no es tan memorístico, pero si viniera una pregunta así sería, pues, ¿no? Que las guerras médicas fueron llamadas porque Herodoto les puso ese nombre, ¿no? Guerras médicas, ¿no? Sí, esa sería la respuesta, ¿no? Es como algo que, ¿no? En el caso que de repente me muero, ¿no? Más adelante y no llego con ustedes a llegar a la semana 15, aquí un error, ¿no? Que la PRE cometió por mucho tiempo, ¿no? Que dentro de las causas que se menciona en la Primera Guerra Mundial, no lo digo por si me voy a olvidar, para que Estados Unidos entre a la Primera Guerra Mundial, todo el mundo cree que fue por el hecho del hundimiento de Lusitania, ¿no? Pero Lusitania se hundió en el año 1915 y Estados Unidos ingresa en el año de 1918. Entonces la pregunta sería, profesor, pero si Lusitania se hundió antes, ¿por qué después de 3 años reaccionaron? No tiene sentido, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque el punto que hizo que ya ingrese Estados Unidos a la guerra, ya que colmó la paciencia de Estados Unidos, fue cuando llega el telegrama Zimmerman, ¿no? El telegrama Zimmerman es un telegrama que le manda desde Alemania hacia México para que México le haga la guerra a Estados Unidos y Alemania le iba a brindar pues ese tanques, armamento para que destruya a Estados Unidos, ¿no? Ese telegrama fue interceptado por el sistema de inteligencia británico y le dijeron pues no al presidente estadounidense, oye mira, ¿no? Se hizo viral, obviamente en esa época en los periódicos y la gente presionó, ¿no? Para que ingrese. Entonces, prácticamente ahí lo que estamos viendo, pues, ¿no? Es que ya con eso Estados Unidos quiere entrar a la Primera Guerra Mundial. Entonces, el telegrama Zimmerman es el punto, ¿no? Culmen para que entre Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y no es lo que algunos mencionan, pues, ¿no? El hundimiento de Lusitania. Así que ya vino en pronto examinación de la PRE, por eso se lo remarco, ¿no? En caso que venga el día domingo, si dan examen o el día sábado, o si en el caso que me voy a morir, ya lo saben. Bien, entonces, guerras médicas, profe, pero casi de la nada se metieron cuchillo. No, tuvo algo, ¿no? Un antecedente. ¿Cuáles son los antecedentes, profe? Vámonos para el año 499 a.C., ¿no? Las colonias ubicadas en la zona, pues, ¿no? Del Asia Menor, en la zona jónica, ¿no? Van a ser apoyadas por Atenas. ¿Por qué? Porque Darío estaba entrando ya a esta zona, ¿no? O dice Imperio Persa estaba entrando. Por lo tanto, como está ya a punto de entrar, vemos que hay un tipo de rebelión de estas colonias que están aquí apoyadas por Atenas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Las colonias atenienses que se habían rebelado contra Darío van a saquear las colonias persas, ¿no? Error obviamente grande. ¿Por qué lo menciono error grande? Porque esto va a dar la cólera del señor Darío, que en el año 494, ¿qué hace Darío? Invade, ¿no? Lo que es Mileto y la destruye hasta sus cimientos. En otras palabras, como Mileto tenía una alianza con Atenas, que era su protector, esto llegó al culmen, ¿no? De llevar, pues, ¿no? A las guerras médicas. Entonces, ese es el antecedente, ¿no? La destrucción, pues, ¿no? De las colonias de Mileto. Entonces, ahí se lo voy a apuntar, ¿no? Por si vienen preguntas de examen de admisión y dicen, por la culpa del profesor Renzo no ingresé, no va a ser por mi culpa, ¿no? Va a ser porque tú no lo copiaste, ¿no? Pero ese es el antecedente de antes de que suceda las guerras médicas, ¿no? Hay ya una invasión del señor Darío I. Recuerda que Darío tiene un nieto, Darío III, que es el que se mecha con Alejandro Magno. Bien, entonces ahí está, ¿no? Ahí está la cronología de los hechos. Y ya a raíz de eso, que Darío ha sofocado la sublevación, destruye Mileto, es que ya a raíz de eso, vemos pues, ¿no? De que ya suceden las guerras médicas. Entonces, la primera fase de la guerra médica es la batalla de Maratón. Profe, ¿por qué se le llama Maratón? Ya ahorita te voy a contar por qué se le llama así. Pero bueno, 494 a.C. No, disculpe, 490 a.C., que es, creo que ahí no han puesto la fecha, pero en tu separata de la pre van a haberlo puesto. A ver, vamos a ver. A ver. mm,
Bueno, no han puesto, ¿no? Un error comete cualquiera, vamos a ponerlo nosotros, ¿no? Si quieren, ya saben, pueden ir en mi canal de YouTube, ¿no? Cuando la pre no diga nada. No, mentira, no tengo canal de YouTube. Es lo mío. Bien, 490 antes de Cristo sucede lo que es ya el conflicto, pues, ¿no? Inminente, que es llamada la batalla de Maratón, ¿no? Así el ejército persa cruza, llega una expedición por el Egeo, ¿no? Y va a ser derrotado en Maratón, ¿no? Profe, ¿quién gana esta batalla? Gana el general ateniense Milciades, ¿no? ¿Dónde puedo ver eso? Puedes verlo en 300 la parte 2, ¿no? Que es el nacimiento de un imperio, ¿no? Ay, pero no sé, profesor, ¿podría volver a explicar la razón de la invasión con el caballo de Troya? Ah, con el caballo de Troya, no, ese es bueno, es parte de es parte de un cuento, ¿no? De Homero, la Odisea, que plantea que entraron a Troya con un caballo, ¿no? Es parte del cuento, pero en realidad, bueno, bueno que lo menciona tu compañera, ¿no? Lo de las murallas de Troya es falso, ¿no? Ya se ha demostrado, los arqueólogos han buscado los sedimentos, ¿no? Y se ha encontrado que hay hasta 7 ciudades de Troya, ¿no? Una encima de otra, obviamente, y no se encontró murallas. En otras palabras, Troya no tenía murallas, ¿no? Como menciona Homero en la Ilíada, disculpen, ¿no? Y bueno, lo del caballo de Troya no es más que todo un mito, ¿no? Lo del caballo de Troya, pero lo que sí importa, como mencioné a un inicio de Troya, es que la invasión a Troya se da porque quieren algo, ¿no? Quieren el acceso al comercio del Mar Negro, pero sobre todo quieren el acceso a las minas que tiene Troya, ¿no? Esa es la verdadera razón, ¿no? Las minas que tiene Troya, ¿no? Más que todo eso. Lo demás ya, lo de la Ilíada es chévere, ¿no? Si quieren les recomiendo, ¿no? La película Troya, ¿no? Donde ahí sale Brad Pitt, pues, ¿no? Pepón, ¿no? Pepón, así todo. Película donde sale más Pepa de todas, ¿no? Todo malo, ¿no? Le meten un flechazo en la canilla y se muere, ¿no? Bueno, Troya en realidad peleaba porque la iban a invadir, ¿no? Es decir, de hecho que Troya no puede hacer nada, ¿no? Es una invasión masiva, ¿no? Es decir, de hecho quieren tener el lugar donde está Troya, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo que Troya es un lugar estratégico para el comercio, para las minas y para el acceso a las colonias que estaban ubicadas en el Mar Negro, ¿no? Bien, por eso que Troya lamentablemente estaba en un lugar donde igual le iban a meter cuchillo, ¿no? Así que tuvo que defenderse. Troya peleaba más que todo por la defensa, ¿no? Es como cuando tú me preguntas, profesor, ¿por qué invaden Perú? Es porque tiene salitre, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y Perú tiene que defenderse, pero por error propio de los peruanos, ¿no? No debieron haber entrado en la guerra. Ese es al menos mi... Siempre que me preguntan, profe, ¿Perú debió entrar a la guerra? No. ¿Por qué? Porque no teníamos ni una ametralladora, ¿no? Ni una pistola, no teníamos nada. Entonces, ¿para qué íbamos a entrar a una guerra? Pero lamentablemente nos tocó defendernos y nos defendimos mal también. Es otra verdad, ¿no? Y estoy viendo si tienen receso y me acabo de acordar que tenemos 2 horas de largo, ¿no? Bien. ¿Quiénes los invadieron? Fueron la civilización micénica, ¿no? Ahí lo mencionamos. Espérate, volvemos acá, donde dice micénico, Liga Aquea, dice ahí, ¿no? Liga Aquea domina Creta y Troya, ¿no? La Liga Aquea, que estaba pues conformada por las pequeñas polis que estaban ubicadas aquí, ¿no? En Corinto, Argos, Esparta, ¿no? Invaden, pues, ¿no? Lo que es toda esta zona de las islas y también invaden la zona jónica, donde está Troya, ¿no? Ahí está Troya, también lo invaden, ¿no? Entonces, la civilización micénica nace, ¿no? Por la Liga Aquea, que es la conformación de varias, bueno, no polis, ¿no? Pequeñas ciudades, porque no son polis, que invaden, pues, ¿no? Troya, ¿no? Por su lugar estratégico económicamente, ¿no? Bien, continuamos entonces. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ya. Batalla maratón, pierden, ¿no? El general ateniense Milciades gana la batalla. Se le llama maratón porque dicen que hubo un soldado que tuvo que correr para poder avisar que estaban invadiendo, ¿no? Y pedir refuerzos, ¿no? Y el pata, pues, no logró descansar, ¿no? Sino que corrió, 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 corrió. Y gracias a su aviso es que se ganó esta batalla. Por eso que se llama batalla de maratón. Y en honor a maratón se quedó con el nombre también de maratón. Una maratón, ¿no? Te metes ahí tu corridita, ¿no? Bien, continuamos entonces. ¿Qué sucede después de eso, no? En el año 480, ¿no? 480 antes de Cristo, Jerjes
cruza con su ejército, ¿no? Y va a mecharse contra el rey Leonidas, ¿no? 480, Jerjes versus Leonidas, ¿no? Ya ahí está la película 300, ya sabes que lamentablemente el rey Leonidas pierde, ¿no? Pierde el rey Leonidas en las Termópilas y vemos la primera victoria de los persas, ¿no? 480, victoria de los persas. Leonidas pierde. ¿Por qué? Luego, ¿qué sucede con esto? 480, Atenas va a ser saqueada por los persas. Pero ese mismo año, 480 a.C. también, ¿no? La armada griega, ¿no? Liderada por el estratega ateniense Temístocles, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Temístocles, ¿no? El estratega ateniense. ¿Qué hace el señor Temístocles? Derrota a la flota persa en Salamina. Derrota de los persas en el combate de Salamina. Profe, combate, claro, porque fue en el mar, ¿no? Fue en el mar. Bien, aquí Temístocles, un hombre muy inteligente, logra derrotar a la gran armada, pues no, persa, ¿no? Bien, un año después, ¿no? 479 antes de Cristo, entonces lo di 479 antes de Cristo, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Se da la batalla, pues no, de Salamina. ¿Quién es el que comanda este ejército en Salamina? Es el general espartano Pausanias, ¿no? El general espartano Pausanias, ¿no? Derrota en Salamina a los persas. Bien, fin de los persas, ¿no? Van a ser derrotados por Pausanias. Y a raíz de esto, en el año 449, ahora, hay un dato pequeño, menor, no tan interesante, pero va a haber otro combate que es el combate de Micala, ¿no? Combate de Micala también en el 469, combate de Micala, en el mar otra vez, ¿no? Combate de Micala, victoria de quién? Victoria de Grecia otra vez. Bien, y bueno, ya tenemos en el último, ¿no? Que es la victoria, pues, ¿no? Total que se va a dar, pues, ¿no? En la paz de Simón, ¿no? Paz de Simón, o también llamada la paz de Calias, ¿no? Voy a montar paz de Calias. Paz de Simón, paz de Calias, la misma cosa es, ¿no? Lo cual asegura la independencia de las ciudades jónicas en Asia Menor, ¿no? Todas estas pequeños puntos rojos, que son colonias griegas, van a tener su independencia de lo que es el imperio persa, ¿no? Persa tiene que alejarse, ha perdido la guerra contra Grecia, que es firmada en ese pacto. Profe, y ahí nomás queda, decir, ya después no sé nada, no hay nada bueno. Aquí lo que vamos a ver, pues, ¿no? Es las consecuencias de esto, ¿no? Porque no queda ahí, hay una consecuencia a raíz de todo esto, ¿no? Decadencia, ¿no? Del imperio persa, obviamente decae el imperio persa, pero hay una hegemonía ateniense fuerte. Sobre todo, ¿por qué? Porque van a firmar lo que es la Liga de Delos, ¿no? La Liga de Delos se consolida, ¿no? Que es la unión de colonias, o bueno, de polis, que están aliadas con Atenas, ¿no? Entonces, aquí en esta época vamos a ver lo que es el siglo de Pericles. Consolidación de la democracia, ¿no? Apogeo cultural y comercial de Atenas y restricción de la ciudadanía a los metecos. Bien, sin embargo, esta consolidación grande que tiene Atenas va a llevar a algo más, ¿no? Como ya hemos mencionado, Atenas y Esparta no tienen un mismo sistema ni político ni social, ¿no? Es muy diferente. Entonces, vamos a ver aquí lo que es las guerras del Peloponeso, ¿no? La Confederación de Delos va a tener preponderancia dentro del Mediterráneo importante, ¿no? Por muchos años. Pero Esparta no se va a quedar atrás, ¿no? ¿Qué hace Esparta? Va a crear su propia, ¿no? Su propia liga, ¿no? La Liga del Peloponeso. Va a buscar sus propios aliados también. Y va a empezar aquí una situación de conflicto entre ellos dos, ¿no? Por lo cual vamos a ver 4 tipos de periodo en esta fase, ¿no? La guerra de Arquidamo, ¿no? Que es la primera. La guerra siciliana o expedición a Sicilia. Y la guerra de Decelia o de Jonia, ¿no? Bueno, otro periodo que mencionan es la guerra de Arquidamo y ahí está la paz de Nicias, ¿no? Pero la paz de Nicias no sería un periodo exactamente, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué se llamó guerra de Arquidamo? ¿Por qué? Porque el que hace la guerra es el general, pues, ¿no? Espartano, ¿no? Arquidamo, ¿no? Y él va a invadir
lo que es Atenas. ¿Cuál es el problema aquí, no? En esta invasión de Atenas va a darse una peste que va a diezmar a la población ateniense, por lo tanto van a firmar lo que es la famosa paz de Nicias, una paz de tregua para ya no atacarse entre ninguna colonia. La pregunta es, ¿duró esta tregua? ¿Duró esta paz? No duró casi nada. ¿Por qué? Porque aquí viene este señor, ¿no?, considerado uno de los grandes traidores de la historia, ¿no?, de la historia mundial, el señor Alcibiades, ¿no? Alcibiades era un pata que estaba completamente desquiciado, ¿no? Era un pata inteligente, era un estratega, no solamente era inteligente, estratega, sino que también el pata pues era había ganado los Juegos Olímpicos en esa época, entonces era un pata que tenía mucho cariño de la gente, importante, inteligente, ¿no? Y Alcibiades, ¿no?, va donde la gente de Grecia y le dice, oye, mira, estamos en paz, ¿no? En tregua, pero ¿qué te parece si invadimos lo que es la zona donde está la flechita de color azul, ¿no? Así esta parte, ¿no? Donde es la expedición a Sicilia. Van a hacer una expedición a Sicilia. ¿Y qué va a pasar aquí? Esta expedición a Sicilia va a fracasar. Fracasa la expedición a Sicilia, ¿no?, hecha por Alcibiades. O sea, como Alcibiades ve, ¿no?, que prácticamente su expedición que él propuso ha fracasado y sabe que de repente van a juzgarlo en Grecia, ¿qué hace Alcibiades? Se pasa al bando espartano, ¿no? Se separa Alcibiades, se va con Esparta, ¿no? Y en Esparta le pasa el dato, ¿no?, que va a haber una invasión, ¿no?, etcétera, que ha quedado diezmada la fuerza marítima de Atenas, porque recordar que Atenas tenía una fuerza marítima importante y grande, entonces había quedado diezmada esta población marítima, pues no, la fuerza marítima de Atenas, por lo tanto Alcibiades lo que propone es que ataque Esparta, ¿no? Le dice a Esparta, oye, atácalo, atácalo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Esparta? Se da cuenta de algo Esparta, que ellos no tienen la fuerza marítima para derrotar en el mar a Atenas, por lo tanto Esparta va a hacer un pacto ¿con quién? Con los persas. Hace un pacto con los persas, ¿no? Le promete que le va a dar alguna de las colonias jónicas, ¿no?, que están ubicadas en el Asia Menor, pero para eso tienen que darle pues una fuerza marítima, ¿no?, una fuerza naval que pudiera combatir a los atenienses. Entonces se va a dar lo que es el combate, ¿no? Ahí voy a anotarlo. Combate de Egopostamos. Y en este combate de Egopostamos, ¿no?, Esparta va a poder vencer a lo que es ¿no? Va a vencerlo a Atenas. Y con eso va a poner fin, ¿no?, al gobierno ateniense y a la hegemonía, sobre todo ateniense, ¿no? Ya prácticamente aquí llega el fin, ¿no? Después de la batalla de Egopostamos, ya no puede recuperarse Atenas, por lo tanto aquí vamos a ver una hegemonía breve, ¿no? No va a ser una hegemonía que dure mucho tiempo, ¿no? La hegemonía de los espartanos no va a durar mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque luego de eso, ahí nomás se va a formar otra liga. Profe, ¿cómo se llama esa liga? La Liga de Beocia. La Liga de Beocia, ¿quién la formó, profe? Tebas, ¿no? Tebas forma su propia liga, la Liga de Beocia. Y esta Liga de Beocia, ¿no?, hecha por Tebas, se va a enfrentar a Esparta y la va a derrotar, ¿no? Una vez derrotada, pues, no, Esparta por la Liga de Beocia, Tebas va a tener un tiempo, solo un tiempo muy breve, ¿de qué? De hegemonía. ¿Por qué? Porque ahí nada más, ¿qué sucede? Empieza la hegemonía macedónica, ¿no? Vamos a ver surgir al señor Alejandro Magno, ¿no? Una persona que prácticamente está, pues, ¿no?, en otra... es decir, es una persona que nació en un lugar que no debió haber nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque su mente, Alejandro Magno, iba más allá de lo que planteaban los mismos griegos en esa época, ¿no? Así que, como nos vamos a dar cuenta ahí, Alejandro Magno va a empezar una expansión gigante, ¿no?, de lo que es prácticamente la hegemonía griega que vamos a ver ahí, ¿no? Bien, ¿qué hace Alejandro Magno? Primero, antes que todo, hay que recordar que Alejandro Magno no es el que empieza, ¿no?, toda esta expansión, ¿no? Es el padre de Alejandro Magno el que empieza toda esta expansión. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al señor, pues, Filipo II, ¿no? Filipo II va a ser la persona que va a iniciar esta expansión. No, primero, Filipo II tiene un papel importante aquí, ¿no? Tiene que enfrentarse ¿a quién? Tiene que enfrentarse
a lo que son, pues, ¿no? Los griegos. Ahora, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque los griegos veían a los macedónicos como si fueran, pues, extranjeros, como si fueran personas que no pertenecían al lugar donde estaban ellos, ¿no? Es más, no querían, pues, ¿no? En cierta medida, considerarlos como iguales. Eran bárbaros para ellos. Eran unos bárbaros. Entonces, eh, aquí lo que vamos a ver es, ¿no? Que el señor Filipo II va a enfrentarse a las polis griegas porque no lo quieren dentro de ellos, no quieren que sean parte de ellos. Entonces empieza aquí ¿no? una guerra entre ellos. Bien, entonces aquí a la par donde empieza la guerra entre Filipo II y todas las polis griegas, no solamente es una mención, sino que ya para eso Alejandro tenía prácticamente 18 años, había sido educado por quién, había sido educado por Aristóteles, ¿no? Recuerda que Aristóteles lo había educado en música, lectura, filosofía, le había enseñado a escribir, había enseñado a tocar lira, y a la par también Aristóteles había conseguido que los mejores profesores espartanos de guerra le enseñaran qué cosa, estrategia militar y también en cierta medida le enseñaran pues a pelear como un espartano, ¿no? Por lo tanto, ya a los 15 años se puede decir, ¿no? El gran Alejandro Magno tenía una resistencia física, ¿no? Y envidiable, ya sabía montar caballo, ¿no? Su caballo recuerda que se llamaba Bucéfalo. Por lo tanto, el señor Alejandro Magno va a ayudar a su padre en esta pelea que va a tener contra los mismos, ¿no? Contra los mismos eh, griegos, ¿no? Hay que recordar que la primera batalla que van a tener aquí es la batalla de Queronea, ¿no? En el año 338 a.C., ¿no? Con solo 18 años, vemos aquí que Alejandro Magno le ayuda, ¿no? A su padre a derrotar a los griegos. ¿No? Derrota a los griegos, domina toda esta zona griega y, bueno, ahí nada más en el año 336 Filipo va a ser asesinado. Por lo tanto, Alejandro asume el trono, ¿no? de Macedonia. ¿Qué es lo que va a hacer Alejandro Magno en ese momento? Va a juntar un ejército, ¿no? Y para eso lo que quiere hacer Alejandro Magno, pues, llegar hacia dónde? Hacia la zona de Asia, ¿no? Quiere conquistar al imperio persa. Entonces, con un ejército de 32.000 de infantería, 5.000 de caballería, ¿no? Cruza Alejandro Magno hacia Asia y va a empezar un enfrentamiento directo, pues, ¿no? Contra Darío III, ¿no? Que era en esa época el rey de Persia. Entonces, vamos a ver primero una victoria en Granico, luego se van a enfrentar en Isos, ¿no? Aquí en esta victoria que tienen Isos es importante. ¿Por qué? Porque en esta victoria de Isos prácticamente Alejandro estaba en inferioridad numérica, ¿no? Darío tenía el doble de hombres que tenía Alejandro. Sin embargo, Alejandro había hecho una estrategia importante, ¿no? Que luego le van a aplicar otros generales, que es dividir el ejército en tres alas, ¿no? Una ala central, una ala izquierda y una ala derecha. La ala derecha, se puede decir, ¿no? En la jerga se va a regalar, ¿no? Y se va a regalar adelante. Las demás van a creer que pueden derrotar al ala derecha. Sin embargo, la ala del medio resiste, ¿no? Todo lo que puede. Para eso ya Alejandro había perfeccionado la falange espartana, ¿no? Había ya perfeccionado esta falange y era la falange macedónica. Bien, la batalla de Isos termina y Alejandro le gana la batalla de Isos a este señor, ¿no? Por lo tanto, Darío se escapa, va a escapar. Bueno, Alejandro Magno sigue avanzando, ¿no? En el 332 va a llegar a Siria, luego en el 331 va a llegar a Egipto y la conquista de forma pacífica. Ahí va a fundar la ciudad de Alejandría. Sigue avanzando Alejandro Magno, ¿no? Va a seguir avanzando, va a seguir, ¿no? Poniendo diferentes ciudades. Va a conquistar Tiro, también recuerda que Tiro le pertenecía a lo que era a los fenicios, ¿no? Conquista Tiro. Y ya para eso, Alejandro Magno va a tener la última batalla contra Darío, que es en el año 331, donde se le va a enfrentar en la batalla de Gaugamela, ¿no? En esta batalla de Gaugamela, Darío III vuelve a escapar, ¿no? Porque es derrotado, pero más adelante se sabe, pues, ¿no? Que uno de sus generales, ¿no? Del señor Darío, que es Besos, lo va a matar al señor Darío III, ¿no? Lo cual a Alejandro Magno no le gustó. Bueno, ya para eso empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque Alejandro Magno era una persona que creía que las culturas no debían de destruirse, ¿no? Sino que había que alimentarse de las culturas. Por lo tanto, la mayoría de personas que eran griegas no le tenían mucha estima a Alejandro Magno, ¿no? Era una persona que no tenía la suficiente estima, ¿no?
Bien, por lo tanto, Alejandro Magno, ¿no? Ya que ha avanzado todo esto, sigue avanzando, ¿no? Llega a la ciudad principal de lo que es el imperio persa, ¿no? Que es en este caso Persépolis, ¿no? Avanza después de Persépolis, va a seguir fundando ciudades. Y para eso Alejandro Magno empieza a tener ya matrimonios con las familias o con los familiares de Darío III, ¿no? Lo cual no es visto con buenos ojos por los generales y amigos de Alejandro Magno, que creen que la cultura persa es inferior a su cultura. Por lo tanto, ahí se va a dar cuenta Alejandro Magno que lo quieren traicionar, ¿no? Sus propios amigos. Y bueno, Alejandro va a tener que asesinarlos, ¿no? Bien, Alejandro sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando Alejandro y va a llegar hasta la India, ¿no? Que es una de las cosas más importantes, ¿no? Alejandro llega hasta la India. Una vez ubicado en la India, Alejandro pues avanza. Y aquí los reyes indios no se dan cuenta pues no que Alejandro es un general que tiene muchas hazañas y mejor es no enfrentarse a él, ¿no? Por ejemplo, el rey indio Ompis, ¿no? Se somete a Alejandro Magno, no quiere luchar contra él, pero por ejemplo el rey Poros se enfrenta a Alejandro Magno, ¿no? En la batalla de Hidaspes, donde Alejandro Magno lo va a derrotar, ¿no? Esta es una batalla importante porque es una batalla donde vamos a ver que el rey Poros va a usar elefantes, usa elefantes, pero las lanzas de la falange macedónica son tan largas, miden cerca a 4 metros, que empezaron a hincar a los elefantes desde lejos, lo cual hizo que los elefantes, en vez de poder, pues, no, atacar hacia adelante, retrocedieran y atacaran al mismo ejército, ¿no? Del señor, pues, Poros, ¿no? Por lo tanto, esta batalla le va a pertenecer al señor Alejandro Magno. Bien. Pero esta batalla fue una cosa brutal, ¿no? Donde estuvieron los elefantes, etcétera. Sin embargo, aquí vemos que el caballo de Alejandro, que es Bucéfalo, va a ser asesinado, ¿no? Como este señor amaba tanto su caballo, le puso a una ciudad Bucéfala en honor de su caballo, ¿no? Bien, entonces Alejandro avanza hasta el río Ganges, ¿no? Que prácticamente ya está entrando hacia la India, pero sus tropas ya están cansadas, ¿no? Ya no quieren continuar, ya no quieren seguir con la invasión, consideran que ya es un exceso Alejandro. Por lo tanto, se amotinan las tropas, ¿no? Lo cual hace que Alejandro Magno tenga que prácticamente, ¿no? Decir que van a regresar. Entonces Alejandro Magno llega hasta ese punto, ¿no? De la India. Obviamente si las tropas no hubiesen estado cansados de él, lo probable es que Alejandro hubiese entrado a la India, ¿no? Sobre todo al imperio, ¿no? De Maurya, que dice ahí, ¿no? El reino de Chandragupta. Hay que recordar que cuando mencionamos en la tercera, creo, semana, vimos, ¿no? El imperio de los Chandraguptas, ¿no? El imperio Maurya, ¿no? En la India. Entonces ahí estaba en su esplendor el imperio Maurya, ¿no? Se iba a enfrentar a Alejandro Magno. ¿Qué hubiese pasado ahí? No lo sabemos. ¿Qué hubiese pasado si Alejandro Magno ganaba esa guerra? ¿Hubiese ido hacia la China? ¿Y qué hubiese pasado si Alejandro Magno llegaba a la China? ¿No? Preguntas que nunca van a tener respuesta, ¿no? Como profesor, ¿por qué Hitler no fue aceptado en la escuela de arte? ¿Hubiese hecho todo lo que hizo? ¿Quién sabe? De repente apareció otro loco y lo hacía, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Alejandro Magno a los 28, 29 años ya había conquistado prácticamente todo Asia y toda Europa. Profe, ¿usted a los 28 años qué ha hecho? Me he comprado mi cama, creo que eso es lo máximo de las conquistas que he hecho, ¿no? Me he comprado mi Play 4, ¿no? Más no he podido conquistar. Pero Alejandro Magno era un genio, ¿no? Era una persona que sabía cómo plantear una estrategia, sabía cómo conquistar, sabía cómo llegar. Pero, como todo gran emperador, es difícil dominar todo un imperio, ¿no? Es vasto, es grande. Recuerda que ahí no hay teléfono, ahí no hay televisión, no hay cómo saber qué está pasando al otro lado de tu imperio. Bueno, y como ya les había mencionado, ¿no? Alejandro Magno era una persona que tenía mucho afecto a las demás culturas, quería conocerlas. Por lo tanto, aquí Alejandro Magno no piensa establecer la capital de su imperio. ¿Dónde? En Grecia. ¿Dónde instala Alejandro Magno la capital? En en el centro de lo que es el imperio persa, ¿no? Me estoy refiriendo a Babilonia. Entonces, esto no es visto con buenos ojos por los griegos, que consideran que Alejandro Magno se está mezclando con una cultura inferior y que está faltando el respeto a la cultura griega, ¿no? Por lo tanto, esto va a hacer, lamentablemente, que surjan problemas. Y ya cuando Alejandro Magno regresa y está pensando fundar otro ejército para partir hacia la India y luego partir hacia China, es que ya empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas y
aquí Alejandro Magno, según los historiadores, ¿no? Dicen que asesinó a uno de sus amigos, que no pudo, no, Hefestión era su mejor amigo de Alejandro, ¿no? Cayó enfermo y el médico no pudo curar a Hefestión y Alejandro Magno, pues, lo mató al médico, ¿no? Quedó triste Alejandro, ¿no? Hay que recordar que para eso, ¿no? Una cosa simple, ¿no? Alejandro Magno no era heterosexual, ¿no? Era bisexual. Tenía relaciones con hombres y también relaciones con mujeres, ¿no? En este caso, Hefestión, dicen muchos, pues, ¿no? Que era la pareja de Alejandro Magno y cuando murió, pues, se sintió extremadamente triste, ¿no? Por lo tanto, aquí Alejandro Magno regresa a Babilonia, está pensando ya después de haber superado la muerte de su mejor amigo, piensa en invadir lo que queda, ¿no? Piensa seguir avanzando hacia la India, ¿no? Y ver qué hay más allá de la India, porque ya le habían llegado noticias que había más cosas detrás de la India. Pero, lamentablemente, a los 32 años le dio una fiebre que le duró 10 días y en el año 323 antes de Cristo, lamentablemente sucede la muerte de Alejandro Magno. Bien. Y con eso, pues, no llega al fin lo que es el avance de Alejandro Magno, pero ahí no acaba, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Empieza la guerra de los diadocos, ¿no? Me lo han puesto ahí. Guerra de los diadocos. Es la guerra entre los generales de Alejandro Magno, que en verdad muchos dicen que Alejandro Magno no le dejó el gobierno a sus generales, ¿no? Sino se lo dejó a un amigo muy cercano, pero el amigo lo mataron. Y empieza una guerra de los diadocos. Al final se van a separar en tres reinos, ¿no? En este caso, Macedonia va a quedar para Antígono, Persia queda para Seleuco y no Ptolomeo se va a quedar con Egipto, ¿no? Lo cual va a dar paso a la dinastía ptolomeica, que luego va a tener a su última gobernadora, la señora, ¿no? Cleopatra, ¿no? Bien, entonces ahí queda, ¿no? Ese es el fin de lo que es el avance gigante que tuvo Alejandro Magno, que es enorme. Y bueno, lamentablemente no pudo seguir continuando por traición propia de sus propios hombres, que no entendían la mente de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno no era una persona que quería, pues, en cierta medida, gobernar, ¿no? Lo que quería Alejandro Magno era conocer. Él quería avanzar, quería ver qué había más allá del confín de la tierra, ¿no? Él quería llegar hacia lo imposible. Pero, lamentablemente, no se da. Entonces ahí le voy a poner una cronología de los hechos de la vida de Alejandro Magno, para que estén enterados qué pasó, qué hizo, quién mató, cómo conquistó, etc. Bien, y con esto damos fin a lo que es Grecia, ¿no? Con esto damos fin a lo que es Grecia y vamos a ver lo que es ahora la grande, magnífica, esplendorosa Roma, ¿no? Que fue uno de los imperios más vastos y más importantes de la época antigua, y que con esto da fin a lo que es la Edad Antigua y parte de lo que es la Edad Media, ¿no? Pero recuerda que Roma en cierta medida no muere con el año 416, ¿no? Sino que Roma de Oriente continúa, ¿no? Hasta el año 1453, ¿no? Prácticamente Roma vivió casi 2000 años, ¿no? Increíble, ¿no? Bien, Roma. ¿Cuál es la periodización de Roma? Tiene tres periodos, ¿no? La monarquía, la república y el imperio, ¿no? Ya todo el mundo sabe que la época de la monarquía está basada en parte en una leyenda, donde está, pues, ¿no? Las dos dinastías, que son los latinos y los etruscos, ¿no? Que se puede decir, hay una leyenda, no sé si han leído la Eneida, ¿no? La Eneida que habla de Eneas, que lleva la espada que le habían dado en Troya, y que prácticamente el origen de Roma viene de Troya, ¿no? Por ahí va la idea, ¿no? Pero bueno, es un cuento más que todo. Pero así empieza ¿no? Lo que es la expansión de la Roma monárquica, ¿no? La Roma monárquica va a estar prácticamente ubicada en lo que es la zona continental, ¿no? De Italia. Hay que recordar que Italia está dividida en tres zonas. La zona continental es donde ahí va a surgir lo que es, pues, ¿no? La monarquía romana, ¿no? Entonces, en este periodo monárquico vamos a ver 7 reyes, ¿no? ¿A quiénes me refiero ahorita? Te los voy a poner, ¿no? Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, de origen latino, porque son los orígenes latinos, tienen después de origen etrusco, ¿no? Que es Tarquino el Soberbio, no, disculpen, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, ¿no? Que son de origen etrusco, ¿no? Bien.
Estos cuatro primeros emperadores que he mencionado, que es Rómulo, ¿no? Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anca Marcio, son considerados como legendarios, ¿no? Es decir, en otras palabras, puede ser que no hayan existido, ¿no? Pero los que siguen después, lo que son los etruscos, sí son considerados como que tuvieron existencia, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Estoy anotando. Estos fueron los reyes, ¿no? De la monarquía, ¿no? No son muchos, como te das cuenta, ¿no? Son breve este periodo. De este periodo monárquico, vamos a ver, pues, ¿no? Que está dividido en tres grupos, ¿no? Tres grupos que son, pues, ¿no? Que lo menciona ahí el PPT, ¿no? Que son los patricios, conformaban la clase más poderosa, ¿no? Los plebeyos, el sector sin privilegios, que son los comerciantes, y los esclavos, el escalón más bajo. En lo político es diferente, ¿no? En lo político vamos a ver al rey, ¿no? Hay una monarquía que tiene funciones judiciales, administrativas, pero su cargo no es hereditario. Profe, ¿qué quiere decir que no es hereditario? Que hay otro poder que elija al rey. Profe, ¿quién es? El Senado. El Senado es el que se encarga de elegir al rey y lo aconseja en la toma de decisiones. Está compuesto por los jefes de las familias, ¿no? Que son llamados los gens, ¿no? Bien, entonces los senadores pertenecen a las familias privilegiadas, obviamente, más poderosas, y ocupan el cargo de por vida. Entonces, prácticamente das cuenta que la aristocracia que es muy fuerte, ¿no? Las personas que tienen dinero, que tienen el nombre, son las que dominan. Profe, ¿y eso no es lo que pasa ahorita en Perú? Sí, igualito, pues, ¿no? ¿Cuándo has visto tú que cambien las cosas, ¿no? Es decir, más allá del gobierno no tan bueno y eficaz que está haciendo Pedro Castillo, lamentablemente, más allá de eso, la prensa se ha encargado todo ese tiempo de despedazarlo, ¿no? Cuando hay cosas para despedazarlo no refiriéndose a su origen andino, ni refiriéndose al premier andino, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Transportes es una desgracia, ¿no? El mes pasado, no sé si tú has visto la televisión, había dos accidentes de bus, ¿no? Y ayer en la mañana hubo otro accidente también de bus en San Juan de Lurigancho. Entonces, la pregunta es, si hay tantos accidentes, ¿no es culpa también de que el Ministerio de Transportes no tiene una buena fiscalización? Bueno, no, en fin. Y por ahí pone, ¿no? Arriba el liberalismo, ¿no? El liberalismo, chévere, ¿ah? En otros países, muy bien. A ver, el liberalismo en Perú, promesas incumplidas. Profe, ¿desde qué año? Desde el año de 1821 los liberales siguen prometiendo que el Perú va a ser un país vasto, grande y magnífico. Ok, ¿Dónde quedan las promesas de los liberales? En ningún lado. No lo cumplen, ¿no? Y si quieren ver a sus liberales de la actualidad políticos, lamentablemente tampoco tienen representantes idóneos, ¿no? ¿Quién? Vergara, McEvoy, ¿no? Personas que no saben entender lo que es la realidad peruana. A pesar que son, bueno, McEvoy bueno, no es historiador, es educadora, ¿no? Pero hace libros de historia. Y en el caso de Vergara es politólogo, ¿no? Pero no entiende lo que es la connotación del Estado peruano, ¿no? Porque para poder correcto. entender la connotación peruana hay que revisar lo andino, no todo, ¿no? No solamente concentrarnos en la capital. A ver, ¿por ahí algo quiere decir? Sí, la verdad es que todos los que acaba de mencionar en realidad no son liberales. Un No liberal de son verdad es Alberto Eneas Lynch, hijo. Ese es un liberal de verdad. El máximo exponente del liberalismo en Argentina y tal vez en el mundo. Eso es un liberal. El liberalismo no puede ser legal en lo político, pero no en lo económico. Eso es la antítesis del liberalismo. Eso no ya, es pero liberal. funciona, El liberalismo, por funciona, supuesto que funciona. ¿dónde funciona? Ah, Suiza, Finlandia. Ya, chévere. Entonces, mm, ¿tú crees que la El, aplicación que se da en Suiza puede aplicarse también en Perú? el liberalismo, por supuesto, no se ha aplicado acá jamás. ¿Hay intentos? No se ha Sí. aplicado que jamás. Sí, me está Dígame diciendo un que en la ejemplo. historia del Perú, desde el año Dígame de un ejemplo. 1821, no ha existido personas que han aplicado el liberalismo. Sí, dígame un ejemplo. ¿Y cómo que digamos un ejemplo? Sí, Todos claro. los, ¿cómo que digamos un ejemplo? Un ejemplo de 1827 los para adelante, liberales, un ejemplo todos de son verdad, liberales. Se están no todos son discutiendo liberales. constituciones liberales. Entonces me Que estarías digan que haciendo una son liberales negación, no significa que hayan aplicado modelos liberales. Es completamente distinto. pero todos los Eso no modelos es liberales liberalismo. fracasan. El liberalismo se basa en tres Todos los cosas. modelos liberales han fracasado. Ya. Son modelos liberales, no son modelos y creados de otra magnitud, Le ¿no? voy a Por eso explicar es que también el cómo, comunismo llega a fracasar. El ya. Le voy a comunismo explicar fracasa cómo en es el cierta liberalismo. medida porque extrapola un movimiento que es de otro lado. Yo digo que el liberalismo está mal, pero está mal aplicado dentro del Perú.
me dices, no, parte del Si lo liberalismo. aplican ¿Qué mal es? es porque no son liberales. El liberalismo Bueno, es el tú puedes decir respeto también, irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Esa es la ya, definición de Alberto Benítez Lynch, hijo. Otro liberalista de verdad, otro liberal de verdad, es Friedrich von Hayek, ganador del ya, Premio Nobel de 1974 de Economía. Eso es un liberalismo de verdad. ya, pero no te quedes, me parece muy bien que estés leyendo teoría, pero aplícala. Es decir, tú me dices lo que es el liberalismo, perfecto, ¿no? Podría venir un marxista y aplicarte marxismo y decirte en la idea todo lo perfecto del marxismo, pero aplicado funciona en la realidad latinoamericana, en la realidad peruana. O sea, quiere que le mencione proyectos porque puedo Porque no, es mencionarle que tú proyectos. me dices, el liberalismo funciona, el liberalismo es tal, el liberalismo es tal cosa. Entonces, yo te hago una pregunta, la persona que aplica mal el liberalismo no es liberal. La persona que aplica mal, por ejemplo, la socialdemocracia, Ya. ya, Dígame también una cosa, aplicando ¿Pedro Castillo es liberal? Pedro Castillo no es liberal. Ya, entonces, ¿quién de los que estaban ahí son liberales? ¿Me estás mencionando ahorita o me estás mencionando en parte de la Sí, historia? ahora. Yo te digo que lo que estás diciendo está mal. Lo que yo estoy diciendo es que te estás quedando solamente en teorizar todo lo que tú dices, ¿no? Ya, Aterriza pero, las ideas, ¿no? Es ya, decir, tú puedes defender a cualquier persona que te hable sobre el liberalismo, ¿no? Pero cuando tú extrapolas movimientos que son extranjeros y no ves la realidad peruana, no funciona. de acuerdo, voy a extrapolar yo la realidad peruana y lo que se debe hacer. Uno, eliminar el Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque eso solo empobrece a la gente. Porque hay impuestos no legislados, obviamente no legislados significa que no entran, o sea, robos. Y también cosa que se debe eliminar la obra pública. Eso no genera empleos, eso es una completa mentira. Genera impuestos, que es completamente distinto. Y esos impuestos agarran también los políticos. Otra cosa que tampoco es un impuesto no legislado. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Dolarizar las economías, obviamente. ¿Por qué tenemos un banco central de reserva? Si quiere ejemplos de países tercermundistas donde funcionan las economías dolarizadas, yo mencionaría Panamá. Economía dolarizada. Bueno, es que ahí cometes un error, ¿no? Tú estás confiando en la inversión que privada, en el comercio privado. Entonces, Eh, mira, ya te cuentas lo Cuando que es entra el el Estado comercio siempre privado lo en el arruina. Perú. Cuando Ya, entra el Estado ya, siempre lo arruina. puedes Por poner ese ejemplo, ejemplo y defenderlo, y está muy bien, pero no solamente el Estado es el que ha malogrado el Perú, ¿no? Es el sector privado el que ha destruido al país también. El sector privado capta al Estado. No es que el Estado ha captado al sector privado, es al revés. El sector privado ha captado, estamos hablando de una oligarquía de años. No es una oligarquía de hace 5 o 6 años, ¿no? Es una oligarquía que se ha fortalecido año tras año y luego ha creado la CONFIEP, organismo que siempre ha captado al Estado. profe, La ¿qué pregunta es, sector una genera vez que lo ha empleos? captado, ¿ha hecho algo estas personas que pertenecen al sector privado por el país? Profe, ¿qué sector No. genera empleos? ¿Cómo que qué sector? Todo ¿Qué el sector? sector privado como el sector estatal han generado empleos. No, los sectores estatales no generan empleos, generan impuestos. Impuestos que tienen que pagar a los más ricos, incluso a los más pobres. Ya. Bueno, es que estás mal, ¿no? Eh, El sector privado, entonces, ¿qué disculpe, sirve? pero en nuestro país la mayoría de los empleos es informal, así que mucho el sector privado no ha hecho. ¿Ves? Ahí está otro problema, ¿no? El liberalismo, ¿qué va a hacer con el sector informal? Lo considera como algo bueno, pero tiene muchos problemas, ¿no? Y el mismo sector informal nace por culpa del sector privado. Esa es la realidad, ¿no? Porque en No, realidad no, 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 no. El nadie ha hecho sector nada informal por los sectores más prohibido es vulnerables del prohibido país. por el Estado, no por el sector privado. El sector privado no va y te dice que no puede ser algo informal. El Estado va y te dice que no puede hacer algo informal. Bueno, es que tú estás viviendo en otra realidad alterna. Para ti el sector privado es algo que hace todo, ¿no? Que está perfecto. Y El tú ves sector al privado no Estado hace como un perfecto poder todo, pero sí es diferente, que pero genera empleos el de Estado está verdad y ahí mejora la calidad de vida de captado los por quién, demás. por el sector privado. El sector privado ha captado al Estado. Lee, ¿no? Lee bibliografía, no solamente me repitas los hechos que te habla un pensador, ¿no? Ve la realidad peruana No también. escucho lo que dice un pensador, escucho lo que dicen cientos de pensadores. Friedrich von Hayek, Compañero, disculpe, ¿usted ha trabajado en algún sector privado, digamos, alguna empresa privada? soy menor de Y edad, eso sabe los... Exacto, no está entonces el prohibido. día que usted trabaje en una Sí he empresa trabajado, por privada, cierto, sea hace muchos Metro, años. sea Falabella, Ripley o otro sector privado, se va a dar cuenta que la realidad es distinta. Un ejemplo, yo trabajo actualmente en una empresa
el cual nos ha cambiado el régimen del contrato, que era antes con un básico y ahora estamos con comisiones nada más, ¿me entiendes? Y es diferente la realidad que se maneja. Bueno, Hay hay que cosas que son dejarlo ahí, omitidas. ¿no? Ya cuando hagamos siglo XIX, siglo XX, puedes Claro, me explayarte. gustaría defenderlo en la hora de descanso, si se puede. Bueno, yo no voy a estar en la hora de descanso. Yo ahora Está bien. tengo 2 horas más de clase, ¿no? No tengo descanso yo, pero ya después no hay problema, pero yo te recomiendo, ¿no? Que analices mejor la realidad peruana, ¿no? Es decir, uno puede leer teoría e imaginar miles de cosas como la democracia, ¿no? Pero no todas son como uno cree que van a ser, ¿no? Son diferentes. Bueno, continuemos, ¿no? Como les estaba diciendo, ¿no? El Senado tiene un poder grande, ¿no? Capta a los reyes, ¿no? Entonces, al rey, disculpen. Este poder del Senado va a perdurar, porque cuando esté acabándose el periodo ya monárquico, el Senado prácticamente va a desplazar a los reyes, ¿no? No los cree aptos para gobernar, por lo tanto se instaura una república, ¿no? Entonces, el último rey de Roma va a ser Tarquino el Soberbio, ¿no? Que emprende una serie de campañas militares y por lo tanto fracasan en las campañas militares, va a ser muy impopular y esta es la forma en que el Senado lo va a desplazar, ¿no? A un costado, el señor Tarquino el Soberbio, y bueno, a partir de este momento el Senado tiene un poder mucho más grande, ¿no? Lo cual vamos a ver aquí, ¿no? Esa es la organización de cómo la República se va a organizar, donde el Senado sigue manteniendo el poder total, ¿no? De lo que es de lo que es prácticamente el Estado, ¿no? Entonces, ahí se van formando diferentes instituciones, ¿no? En este caso el Senado está formado por ex magistrados, ¿no? 300 ex magistrados que se encargan de ¿qué? De dictar leyes, determinar la política exterior y supervisar a los magistrados, ¿no? En otras palabras, tienen el poder total. Las magistraturas, ¿no? Son los que se encargan de administrar el Estado. Tienen algunos atributos, pero son renovados periódicamente, ¿no? Son renovados periódicamente. Bien, ¿mediante qué se renuevan estos señores? Mediante los comicios. Los comicios que son asambleas populares, ¿no? Se reúnen los ciudadanos, aceptan o rechazan leyes y eligen a los magistrados por un periodo de años. Bien, ¿qué son las magistraturas? Las magistraturas son varias, ¿no? Como menciona ahí, son los cargos públicos que sucedieron en la época de la República. Bien, entonces ahí vamos a ver diferentes poderes, ¿no? Pensamos a ver con el primero. Pretores, ¿qué es un pretor? Administra la justicia en las ciudades y en las provincias. Entonces, en otras palabras, el pretor, ¿qué sería? El que se encarga del poder judicial, ¿no? El tribuno eran representantes de la plebe, tenían derecho al veto y promovían leyes. Bien, los ediles, ¿no? Lo edil sería prácticamente en la actualidad como si fueran los alcaldes, ¿no? Mantenían el orden, la salubridad, el abastecimiento de la ciudad también, ¿no? Prácticamente lo que debería ser Muñoz, pero no hace, ¿no? Por eso que el San Juan de Lurigancho sigue como está. Cuestores, supervisan las finanzas del Estado. En otras palabras, se puede decir como un contador, ¿no? Y el censor, ¿no? Como dice el nombre, de censor, ¿no? ¿no? Censaban al pueblo y supervisaban a los aspirantes a los cargos públicos para ver si eran idóneos para poder gobernar, ¿no? Obviamente que si te das cuenta, en este cargo de censor, si alguien aceitaba, podía entrar a otra persona, ¿no? Bien, y por último, ¿no? Está el cargo de cónsul, ¿no? ¿Qué hace el cónsul? Eran dos, ¿no? Aquí dice más adelante va a haber un cónsul patricio y un cónsul plebeyo, ostentaban la magistratura principal y presidían el Senado y comandaban al ejército. De este puesto, ¿no? De lo que es el cónsul, más adelante van a empezar los problemas dentro de lo que es la República Romana. Bien, entonces, lo que estamos viendo aquí, que es la parte de derecho, es cuando ya dos clases importantes de lo que es Roma, ¿no? Como es tanto el plebeyo como es el patricio, ¿no? Van a empezar a tener discusiones, problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el patricio es el que tiene el derecho, ¿no? Las familias que son llamadas las gens, por tener el apellido, tienen derechos dentro de Roma, pero los plebeyos no. Entonces, hay que recordar que los plebeyos tampoco eran personas pobres, ¿no? Los plebeyos eran personas que tenían, ¿qué cosa? Dinero, ¿no? Manejaban el comercio. Entonces, aquí, ley de las 12 tablas, ¿no? Va a haber igualdad jurídica. Todos van a ser juzgados de igual manera. Siguen avanzando, ¿no? Ley canuleya, ¿no? Matrimonio entre clases. La pregunta es, profesor, ¿pero para qué un patricio quisiera casarse con un plebeyo? Simple. Lo que sucede es que, como te dije, ¿no? El plebeyo en desgracia económica. Entonces, para poder recuperar eso, casaban a su hija con un, ¿no? En este caso con un plebeyo,
le daban el apellido y a partir de ese momento ya podría ser considerado para cargos más altos, ¿no? Esa es la ley Candoleyo. La ley Licinio Sextias, acceso de plebeyos al consulado, ¿no? Como mencioné ahí, ¿no? Hay un cónsul que va a ser patricio, un cónsul que va a ser plebeyo, y la ley Ogulnia es el acceso del plebeyo al sacerdocio. Entonces, como te das cuenta, el plebeyo va a ir con el tiempo ganando, ganando y ganando más, ¿no? Va a seguir avanzando. Ahora, en esta etapa es donde vemos que se va a dar la expansión de Roma prácticamente en toda la zona del mar Mediterráneo, ¿no? La primera expansión romana es la conquista de la península, ¿no? Que va del siglo V, ¿no? Al siglo IV a.C., ¿no? Unifica a los pueblos que están arriba, en el norte y en el centro, y derrotan a parte de la Magna Grecia, ¿no? La Magna Grecia es esta zona de aquí, ¿no? Donde están las dos Sicilias. Bien, ahora, el dominio más importante que va a tener aquí Roma es cuando va a pelear contra quién, contra Cartago. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es tan importante por el caso de que Cartago era el único o la única civilización en esa época que prácticamente le estaba haciendo el pare a quien, a Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque Cartago dominaba en cierta medida el comercio que estamos viendo en el Mediterráneo, ¿no? Donde ves Cartago, domina toda esta zona del Mediterráneo, ¿no? Cartago que había sido la divulgación de quién, de la cultura fenicia, ¿no? Que ya sabemos que, pues, ¿no? que había dominado hace tiempo. Bien, entonces la guerra empezó, ¿no? Obviamente, con una derrota de los cartagineses. Hay que recordar que la primera guerra de Cartago la pierden, ¿no? Lo van a perder los cartagineses, pero vamos a ver una segunda guerra, ¿no? La Segunda Guerra Púnica es la segunda guerra más importante, donde vamos a ver el papel de este general cartaginense que es Aníbal Barca, ¿no? Considerado como uno de los mejores estrategas militares de la historia. ¿Por qué se le considera de esta forma? ¿Por qué? Porque el señor Aníbal se da cuenta que en el mar es muy complicado vencer a Roma. Por lo tanto, ¿qué hace Aníbal? Lleva la guerra ¿hacia dónde? Hacia la zona, pues, no, de la misma Italia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace Aníbal? Aníbal va a invadir desde la zona de Hispania, ¿no? Va a llegar hasta Italia, cruza los Alpes, ¿no? Con un ejército montado en elefantes, ¿no? Que eso es lo más increíble, ¿no? Por eso que algunos a San Martín le dicen el Aníbal de los Andes, ¿no? ¿Por qué le dicen el Aníbal de los Andes? Porque San Martín cruza, ¿no? La cordillera, ¿no? Cruza la cordillera para poder llegar a Chile. Entonces, aquí prácticamente Aníbal cruza los Alpes, que también es una cordillera, y va a tener victorias importantes contra Roma, ¿no? Es decir, entre Asimeno y Canas va a ser aplastado el ejército romano. Entonces, aquí nos damos cuenta que Roma, que no estaba prácticamente acostumbrado a perder, pierde sus primeras batallas, ¿no? Entonces, estas batallas que van a llevar a la victoria a Aníbal tienen un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque Aníbal va a sitiar Roma por 16 años, que es un tiempo muy prolongado para sitiar una ciudad, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era que Aníbal estaba esperando que la mayoría de tribus que habían tenido guerra con Roma se le unieran a ellos y pudieran derrotar a Roma. El problema fue que la mayoría de las tribus no se le unió, ¿no? La mayoría de tribus tenía miedo de la venganza que podrían sufrir si Roma se enteraba de eso. Entonces, este señor, el comandante de Roma, que es Publio Cornelio Escipión, llamado el Africano, este señor, ¿qué hace? Se da cuenta que como ellos siguen dentro de Italia, no van a poder llegar a Cartago. Entonces, ¿qué hace el señor Publio Cornelio Escipión? Lleva su ejército hacia la misma Cartago. Por lo tanto, aquí Aníbal no va a poder llegar a tiempo para proteger lo que es Cartago. Entonces, Aníbal demora en llegar, ¿no? Entonces se da la batalla de Sama en el año 202 a.C. y en esta guerra pues pierde, ¿no? Cartago. Entonces, profe, ¿y ahí queda Cartago? No queda Cartago, ¿no? Nos damos cuenta después que Cartago vuelve otra vez ¿no? A pesar que había sido demolida, vuelve otra vez a crearse, ¿no? Y en esto pues, ¿no? Ya otra vez Publio Cornelio Escipión, ¿no? Que es el nieto, ¿no? Del Escipión que vimos al inicio, ¿no? Se da cuenta, pues, ¿no? Que Cartago siempre va a ser un problema, así que va y junta otra vez a su ejército y una tercera guerra púnica vuelve a despedazar Cartago, ¿no? Despedaza por completo Cartago. Una vez despedazado Cartago, ¿no? El control de toda esta zona del mar occidental le va a pertenecer a quién? Le va a pertenecer a Roma, ¿no? Le va a pertenecer a Roma. Y a partir de ese momento Roma pues no va a usar esta palabra, ¿no? Que se llama Mare Nostrum, que significa nuestro mar, ¿no? Nuestro mar. Bien,
Ahí les voy a poner una pequeña, una pequeña imagen de la expansión romana, sobre todo lo de las guerras púnicas, ¿no? A ver un ratito. Creo que ya mi computadora está para cambiarla, ¿no? Está medio lenta, ¿no? Ahí está la imagen de lo que son las guerras púnicas, un poquito mejor explicado. Bien. Entonces, toda esta expansión, todos estos problemas que estamos viendo, obviamente le van a traer consecuencias, ¿no? Si nos estamos dando cuenta aquí, prácticamente Roma se está expandiendo a niveles, pues, inimaginables, ¿no? A niveles grandes. Por lo tanto, aquí Roma obviamente le va a traer problemas que empieza a tener, pues, ¿no? Este dominio tan grande, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una expansión prácticamente que llega casi a 3 continentes. Entonces, obviamente que va a empezar aquí un problema, ya había un problema de luchas sociales entre lo que es, ¿no? Patricios y plebeyos, pero este problema se va a acrecentar, ¿no? Con el tiempo. Porque aquí vamos a ver lo que es a los hermanos Graco, ¿no? Los hermanos Graco que están defendiendo a los plebeyos, que se dan cuenta, pues, ¿no? Que aquí prácticamente los mismos aristócratas son los que se han enriquecido con estas victorias que tienen los romanos. Entonces, lo que va a pasar aquí es que empieza ya a existir los caudillos militares, ¿no? ¿No? Aquí vamos a verlo. ¿No? Aquí los hermanos Gracos, ¿no? Como menciona la separata, van a hacer un tipo de reforma, una reforma agraria, una reforma frumentaria también, ¿no? Para que la gente que más estaba necesitada por la elevación de los impuestos pudiera en cierta medida sobrevivir, ¿no? Hay que recordar que cuando hay una guerra se cobran impuestos elevados, ¿no? Obviamente el que le va a pasar peor, ¿quién es? El pueblo, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que va a pasar es que los hermanos Graco van a ser asesinados. Entonces empieza toda una pugna de guerras civiles, ¿no? Empiezan a tener poder lo que son los caudillos militares, ¿no? Los generales militares empiezan a tener poder. Y en este caso vamos a ver a los cónsules Mario y Sila, ¿no? Empezando en la Primera Guerra Civil. Luego ya hay un momento pues, de calma donde se forma el primer triunvirato, donde vamos a ver a Julio César, Pompeyo y Craso. En este caso, Craso se retira de la contienda y hay una disputa directa entre Julio César y Pompeyo. ¿Por qué hay una disputa directa entre ellos dos? Lo que va a pasar es que aquí Julio César es una persona, bueno, es un general que tiene una estrategia gigante, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es que el señor Julio César va a conquistar la zona de las Galias, que en la actualidad es la zona de Francia, ¿no? Luego conquista Bélgica, parte de Holanda, Alemania, Suiza. No llega a entrar a Inglaterra, pero si te das cuenta, las conquistas de Julio César aumentan, ¿no? Entonces, aquí Pompeyo prácticamente pues no es una persona que le tiene envidia al señor César porque se da cuenta que el poder que tiene es grande. Así que de esta forma Pompeyo lo que quiere hacer es enfrentarlo en una batalla. Van a una batalla que es la batalla de Farsalla, ¿no? La batalla de Farsalla, de acá. Batalla de Farsalla que se va a dar, pues, ¿no? Entre el señor Pompeyo y el señor Julio César. Y aquí, pues, ¿no? Pompeyo huye a Egipto, donde va a ser asesinado, ¿no? Y aquí vamos a ver también que el mismo César va a pelear en Egipto, ¿no? Va a destronar a Ptolomeo, va a restaurar en el trono a Cleopatra, ¿no? Con quien tiene un hijo. Y ya, pues, ¿no? Para esto, prácticamente el señor César, que ha tenido grandes victorias militares, ha hecho una conquista muy, muy grande, va a tener la envidia del Senado, ¿no? Que se da cuenta que con el tiempo Julio César, ¿no? Dentro de este triunvirato es el que más sobresale. Por lo tanto, no les conviene, ¿no? Por el poder que está teniendo el señor el César, ¿no? Por lo tanto, aquí el Senado lo va a citar a Julio César en el año 44 a.C. y va a ser salvajemente apuñalado por los senadores, pero también apuñalado por alguien que él consideraba su amigo, ¿no? Que es el señor Marco Bruto, ¿no? Hay que recordar que cuando ustedes lean la Divina Comedia, hay un círculo, ¿no? Que es el último círculo, el noveno, creo, que es llamado el círculo de la traición, ¿no? Y en ese círculo está, pues, la gente que ha traicionado a sus amigos, ¿no? En ese círculo está Judas, pero también está el nombre de Marco Bruto, ¿no? Marco Bruto es la persona que traicionó a Julio César. Bien, entonces con esto vemos el fin de la Segunda Guerra Civil y entramos a lo que es el segundo triunvirato, ¿no? Aquí Octavio, Marco Antonio y Lépido. ¿Quién se retira de ese triunvirato? Lépido. ¿Quiénes se enfrentan aquí? El señor Marco Antonio y el señor Octavio, ¿no? Y hay que recordar que Marco Antonio se va a aliar con Cleopatra, ¿no? Se va a aliar con Cleopatra
pero al final no va a poder derrotarlo, ¿no? Y en la batalla de Accio, en el año 31 a.C., Octavio derrota a Marco Antonio y a Cleopatra y da fin a la dinastía de los faraones, pero también derrota a este señor y al final, pues no, el señor Octavio va a tener el poder total. Es una persona ya que ha logrado un poder grande y cuando el señor Octavio regresa en el año 28 a.C., el Senado le va a dar dos poderes importantes, ¿no? Primero va a darle el poder de princeps, ¿no? En el año 28 el poder de princeps, que significa primero entre los senadores, y el poder de imperator, ¿no? Que es general victorioso. Con esto concentra todo el poder del Estado, ¿no? En el año 27 a.C., el señor Octavio se le otorga el título de Augusto, que es la traducción al latín es reverenciado, ¿no? Que solamente se lo daban para los dioses. Y a partir de ese momento ya vemos pues, ¿no? que el señor Octavio concentra prácticamente todo el poder, ¿no? Prácticamente todo el poder del Estado, ¿no? Entonces ahí voy a anotar los poderes que le dieron al señor, ¿no? Al señor Octavio, que va a cambiar su nombre a Augusto, y después el señor Augusto va a cambiar su nombre, que se va a llamar, pues no, ya sabemos, el César Augusto, ¿no? Hay que recordar que, bueno, no lo he mencionado, ¿no? En el caso de Julio César, que mencionamos todas sus conquistas y obras, más adelante se le va a poner el nombre, ¿no? El nombre de Julio César a uno de los meses, ¿no? Julio se llama por Julio César, ¿ah? Así, tenlo presente, ¿no? Bien, y la mayoría de emperadores se llaman a sí mismos Césares, no se llaman emperadores en sí, ¿no? Por eso que se llama César Augusto, ¿no? Y la mayoría de emperadores se llaman así, ¿no? César, 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 ¿no? Y ya sabes que también de ahí sale el saludo, ¿no? Que van a usar después, ¿no? Que va a usar Hitler, ¿no? El saludo que se le hacía a los romanos, ¿no? De esta forma. No lo hagas, ¿no? Está mal, ¿no? Bueno, en fin. Vemos aquí, ¿no? Que el señor César Augusto va a ser el primer emperador, ¿no? Va a mantener las instituciones republicanas subordinadas a su autoridad, va a tener el apoyo de la plebe también, y va a neutralizar el ejército, ¿no? Que era algo necesario, ¿no? Recuerda que el ejército estaba teniendo demasiado poder, ¿no? Por eso que hay caudillos militares. Bien, entonces, no vamos a explayarnos a hablar de todas las dinastías, porque no nunca terminaríamos de hablar, pero les voy a pasar una imagen también que considero importante, deben saber, de todas las dinastías que vamos a ver aquí en Roma, ¿no? Que son una cantidad, pues, grande. Bien, ahí está la imagen de lo que son las dinastías romanas, ¿no? Hay dos partes, ¿no? El Alto Imperio, que es el siglo de Augusto, ¿no? Y el Bajo Imperio, que es el periodo de inestabilidad económica. Ahora, ¿cuándo es que empieza ya el periodo de inestabilidad y se va al diablo lo que es Roma? Es cuando pase el periodo de la dinastía Antonina, ¿no? Que es considerada los 5 mejores emperadores, ¿no? En este caso, el último emperador bueno, se puede decir que es el filósofo emperador, que es Marco Aurelio, que tiene un hijo que es Cómodo, que ya sabemos que Cómodo lleva la desgracia a Roma. Por lo tanto, empieza la dinastía de los Severos y ahí es donde empiezan ya los problemas de Roma, ¿no? Entonces ahí están mencionando, ¿no? La separata de la Prea, los mejores emperadores, ¿no? En este caso, eh, pasamos a lo que es la última parte, ¿no? Lo que es el Bajo Imperio de Roma, ¿no? Llamada primera la crisis del siglo III, ¿no? Con la muerte de Alejandro Severo, a mano de sus propias tropas en el año 235, empiezan ya los problemas, ¿no? La militarización del Estado, en otras palabras, el Senado, que tiene parte en las decisiones del Estado como si fuera un poder legislativo, es separado, ¿no? El Senado y las magistraturas pierden importancia. Ahora, ¿quién se dedica solamente a gobernar? El ejército. Problema, obviamente un problema muy grande, ¿no? Hay anarquía política, sí, empieza un periodo de caudillismo militar, vamos a ver 26 emperadores que se van pasando de uno en otro, ¿no? Prácticamente parecía a la anarquía militar que vamos a ver aquí en Perú, ¿no? Hay una crisis económica y social, sí, por la crisis de la caída demográfica, porque la mayoría de la población está metido en guerras también, no hay nadie quien cultive la tierra, ¿no? Y a eso pasa lo que es el Bajo Imperio, o también llamado el Dominado, ¿no? Que es la zona donde ya empieza a gobernar pues, los últimos emperadores, en este caso Diocleciano, ¿no? Es el que empieza la crisis, ¿no? De la última fase del imperio, y ya vemos que en el año 312 va a gobernar un emperador que es muy conocido, ¿no? Que es el señor Constantino I, ¿no? Ahora tú me preguntas, profe, ¿y por qué Constantino es tan conocido? Constantino es conocido porque va a dar dos concilios que es importante, ¿no? El concilio de Milán y el concilio de Nicea, ¿no? El concilio de Milán es donde
se va a poner a la religión católica, ¿no? Para que tenga pues derecho de ejercer su religión, ¿no? Y en el caso del concilio de Nicea es donde nace el dogma católico, ¿no? En este concilio es donde se le da la divinidad a Jesús, ¿no? Donde prácticamente ya Jesús va a tener otra connotación, se crea, ¿no? También la Biblia, se van poniendo ahí los libros que van a estar, y ya sabemos que más adelante con el señor, pero creo que Iglesia Separata lo menciona, ¿no? Con el señor Teodosio, ¿no? El cristianismo va a ser la religión oficial y va a ser dividido en dos imperios, ¿no? Bueno, ya después de eso sabemos que empieza la decadencia total, ya empiezan las invasiones bárbaras, que en un primer inicio las invasiones bárbaras no son invasiones donde hay guerras, etcétera, ¿no? Las invasiones bárbaras en un inicio son invasiones pacíficas, ¿no? Donde Roma les permite entrar, les cobra impuestos, etcétera, ¿no? Algunos de los bárbaros pertenecen también al ejército. Sin embargo, ya con la primera invasión visigoda, ¿no? Se da la batalla de Adrianópolis, y en esta batalla de Adrianópolis el ejército romano es despedazado. Por lo tanto, aquí ya Rómulo Augustulo no puede detener las invasiones bárbaras que se van dando, ¿no? Entonces, la parte occidental del imperio entra en un rápido proceso de decadencia, ¿no? Que es la parte que fue dividida, y ya sabemos que en el año 476 la tribu germánica de los érulos, liderada por Odoacro, derroca al emperador Rómulo Augustulo y pone fin al imperio romano de Occidente. Ya sabemos que más adelante también aquí Odoacro va a ser desplazado por ¿quién? Por los ostrogodos, ¿no? Bien, entonces con eso, chicos, chicas, llegamos al fin de lo que es la clase del imperio romano, ¿no? Más bien disculpen que es mi responsabilidad, ¿no? Si hay que discutir un tema, hay que discutirlo cuando son las clases, ¿no? No cuando estamos aquí, ¿no? Así que he tenido que avanzar un poco rápido, ¿no? De lo que estamos bien en el orden para responder las preguntas, ¿no? Así que asumo yo la responsabilidad, ¿no? Si tienen alguna queja, háganla, ¿no? Yo he estado mal, no debí haber respondido, quizás de manera breve, o haber cortado de una vez la conversación, ¿no? Porque no es justo para los demás que de repente escuchen cosas que ni siquiera les interesen, ¿no? Aunque la política es importante, ¿no? Pero no, asumo la responsabilidad y bueno, voy a pasarles las respuestas. A ver, vamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1, la respuesta es la letra C. A ver, 1C. Vamos con la 2, también es la C. Hasta la 3 es la C. 2C, 3C. 4D y 5B. Exacto, ¿no? Ya tienen que irse a su receso. Bien, nos vemos la otra semana y otra vez les vuelvo a pedir disculpas por haber tomado una parte de su clase que es importante, donde no tenían que perder de repente algunos datos más que pude haberles dado, ¿no? Chao chicos, nos vemos la otra semana. Chao, profe, gracias. Gracias, profesor.